Capítulo 1. 11 años tirando los dados, hoy es el día de la suerte. Nombre. Anjue. Duración. 11, 65. Raza. Mortal. Cultivo. Ninguno. Técnica. Ninguna magia. Ninguna poder místico. Ninguno equipo. Ninguno potencial de cultivo. Extremadamente malo. Haga clic para tirar los dados con Ate Providence es el siguiente. Haga clic para tirar los dados poderes espirituales de la tierra y la madera. Potencial de cultivo de la tierra y la madera fortalecido. Niño del espíritu de Speardao. Aptitud de Speardao fortalecida. Físico fortalecido. Haga clic aquí para comenzar su emocionante vida. Mirando la lista de atributos frente a él, Anjue, de 11 años, casi pierde toda esperanza. Potencial de cultivo y providencia con Ata podrían cambiarse al azar todos los días tirando los dados. Sin embargo, cada uno solo se podía cambiar una vez, y se podían actualizar todos los días a las 7 de la mañana. Anjue había sido refrescante desde que nació. Habían pasado 11 años, pero todavía no había logrado producir los mejores atributos y con Ate Providence. ¿Debería empezar así? Un pensamiento apareció en la mente de Anjue. ¡No! No fue fácil para él llegar a un mundo de inmortales y fantasmas. ¿Cómo podía permitir que los mortales se cultivaran? Anjue quería ser el protagonista todopoderoso. Tira los dados de nuevo. Anjue levantó la mano e hizo clic en la lista de atributos frente a él. El potencial de cultivo ha cambiado. Potencial de cultivo. Ninguno. El joven rostro de Anjue se oscureció instantáneamente. De nuevo. Destined Lone Star. Trae mala suerte a amigos y familiares. Soledad de por vida. La vida útil aumentó en 100 años. Joder. Incluso había aparecido Destined Lone Star. ¿Quién quiere estar solo de por vida? Anjue estaba tan enojado que se acostó y rodó sobre la hierba. Durante 11 años completos, fue incapaz de producir un potencial de cultivo sobresaliente y una providencia con Ata. ¡No! Sigue tirando los dados. No lo creo. Anjue tembló de ira. Después de media hora, finalmente se levantó. Anjue era una persona renacida. En su vida anterior, vivió en el siglo XXI en la Tierra. A una edad temprana, le diagnosticaron un cáncer terminal. No quería someterse a un tratamiento doloroso y se fue a casa a esperar la muerte. Esa noche, para adormecerse, encontró un juego de cultivo de la vieja escuela para jugar. Jugó toda la noche y estaba muy emocionado. Le dio sueño al amanecer y así murió. Cuando volvió a abrir los ojos, se reencarnó en este mundo antiguo. Nació en una secta de cultivo. La secta pura de Jade era una secta de cultivo justo de la gran dinastía Ian. El día que le diagnosticaron cáncer terminal, Anjue estaba aterrorizado. Esta fue la primera vez que supo que la vida era tan importante. Pero ahora, en su nueva vida, podría realmente cultivarse. Estaba gratamente sorprendido. Tenía que cultivarse. Quería vivir más que nadie. Sin embargo, no podía cultivarse como mortal. Desde que nació, Anjue había estado viviendo sin ninguna presión. Sus padres eran los sirvientes del anciano Irón, un maestro de alquimia de la secta exterior de la secta pura de Jade. Por lo general, plantaban hierbas medicinales para el Irón. El estado de un alquimista era especial. En la secta exterior, nadie se atrevió a ofender al anciano Irón. Tenía docenas de sirvientes a sus órdenes, todos mortales. Incluso si tuvieran potencial de cultivo, el Elderirón no permitiría que sus sirvientes se cultivaran. Probablemente temía que le robaran sus hierbas. Sus hierbas eran beneficiosas para los cultivadores, pero para los mortales, eran veneno. Sin embargo, cuando tenía 6 años, sus padres huyeron, dejando al joven Anjue en el jardín de hierbas del Elderirón. Anjue pudo entender. Definitivamente sería un inconveniente escapar con un niño. Al Elderirón no le importó. En cambio, le pidió a alguien que guiara a Anjue para ayudarlo a cultivar las hierbas. Con el paso del tiempo, Anjue se familiarizó con todas las plantas del jardín de hierbas. El Elderirón no le puso las cosas difíciles a Anjue, y Anjue continuó tirando sus dados. Ya que ahora era un mortal, bien podría esperar. Suspiro, seguiré rodando. Si no puedo producir una providencia que desafíe al cielo antes de los 30 años, entonces olvídalo. Incluso si voy a cultivarme como mortal, que así sea. Anjue pensó en silencio. El sirviente más viejo del jardín de hierbas tenía 70 y tantos años. Se llamaba Viejo Juan. Había sido elegido por el Elderirón cuando era un adolescente. Ahora, él era el líder de los sirvientes. Todos los sirvientes siguieron su ejemplo. Anjue se puso de pie y regresó al jardín de hierbas. Comenzó a rociar agua y limpiar las hojas muertas.
El jardín de hierbas era enorme, tan grande como un campo de fútbol. Cada sirviente era muy cuidadoso cuando trabajaba. Si dañaran accidentalmente las plantas, el Elderirón se pondría furioso. Algunas de las hierbas eran incluso venenosas. El Elderirón había salido el mes pasado y probablemente tardaría 2 o 3 años en regresar. Para los cultivadores, 2 o 3 años no eran nada en absoluto. En el jardín de hierbas, Anjue era un hombre de pocas palabras. No tenía muchos amigos y solo interactuaba con el viejo Juan. Una vez que terminó, regresó a su habitación y comenzó a hacer flexiones para entrenar su cuerpo. A la mañana siguiente, Anjue se lavó. Luego, se sentó en la cama de madera y esperó. Anjue esperó hasta el momento en que se actualizó la lista de atributos antes de animarse. Se sintió como un sorteo de lotería. Esto era lo que más esperaba todos los días. Se frotó las manos. Primero, iba a tirar los dados por potencial de cultivo. Potencial de cultivo. Ninguno, joder. Esto es demasiado despreciable. Anjue casi muere de ira. Sus manos comenzaron a temblar mientras continuaba sacando la providencia con Ate. El dado rodó. Con Ate Providence es como sigue inigualable. Belleza inmortal, encanto de primera fanático de la espada destinada. Aptitud de alto nivel para el Dao de la espada, habilidad de aprendizaje de primer nivel para el Dao de la espada, técnica de movimiento incomparable. Aptitud técnica de movimiento de primer nivel descendiente del emperador inmortal. Después de que comience el juego, recibirás una técnica de cultivo incomparable y 1,000 piedras espirituales de grado superior. Anjue estaba atónito. Sus ojos se abrieron con sorpresa. 4 providencias conatas. Esta fue la primera vez que se produjeron 4 conate providences, y todas parecían muy impresionantes. Anjue se emocionó cada vez más. Eso es todo. ¡No! Lo son. 4 de primera, una incomparable. Una mirada y se notaba que era extraordinario. Después de tirar los dados durante 11 años, día tras día, la diosa de la fortuna finalmente lo estaba bendiciendo. Anjue intentó con todas sus fuerzas calmarse. Sin un potencial de cultivo, aún no podía comenzar su vida de juego. Todavía tenía que tirar los dados por el potencial de cultivo. Finalmente, estoy viendo un rayo de luz. Con estas 4 providencias conatas de grado supremo, incluso si empiezo a cultivarme a la edad de 40 años, aún puedo hacerlo a tiempo. Puedo estar tranquilo y seguir tirando los dados para el potencial de cultivo. Anjue estaba de buen humor cuando pensó en esto. Había estado rodando durante 11 años, así que, ¿qué pasaría si le tomara otros 11 años? Anjue dejó escapar un largo suspiro, luego se levantó y salió de la habitación para comenzar su día de trabajo. 6 personas vivían en la casa con él, y cada una tenía una cama. Los demás se habían despertado temprano en la mañana. Todos tenían una región de la que eran responsables, por lo que no se atrevían a cometer ningún error. Anjue todavía era joven y solo necesitaba hacer un trabajo simple. El Elderirón no se atrevió a dejarlo a cargo de un área. Hoy el sol brillaba excepcionalmente. Quizás tuvo algo que ver con su estado de ánimo. Los otros sirvientes no sintieron el cambio de Anjue. Todavía no había comenzado su emocionante vida, por lo que las mejoras debidas a Conate Providence aún no habían aparecido. Mediodía. Llegaron 2 cultivadores. La secta pura de Jade era muy grande. El jardín de hierbas estaba rodeado de montañas. A los cultivadores no se les permitió venir aquí. La mayoría de las veces, los diáconos de la secta externa serían los que vinieron a pedir píldoras. Estos 2 cultivadores tenían un temperamento excelente. Uno era un hombre y el otro era una mujer. Parecían una pareja inmortal, atrayendo la atención de todos los sirvientes. Anjue también se volvió para mirar la entrada del jardín de hierbas. ¡Qué glamoroso! Anjue suspiró. La ropa de los sirvientes estaba hecha jirones y la ropa de los 2 cultivadores estaba limpia y hermosa. Parecían NPC de un juego de cultivo en línea. Fue solo una exclamación al azar. No sintió envidia en absoluto. Ya había obtenido 4 providencias conatas, y sus logros futuros no eran algo con lo que los discípulos de la secta exterior de la secta pura de Jade pudieran compararse. El cultivador masculino le dijo inexpresivamente al viejo Juan: a partir de hoy, los 2 seremos responsables de proteger el jardín de hierbas medicinales del anciano Irón. No necesitas que te molestemos. Además, no perturbe nuestro cultivo. Capítulo 2. Físico espiritual de los 6 caminos, potencial de cultivo de primer nivel. ¿Le pasó algo al Elderirón?, preguntó el viejo Juan con cautela.
Aunque el anciano Iron era temperamental, el anciano Wang lo había acompañado durante décadas y, naturalmente, no deseaba que le sucediera nada. La cultivadora negó con la cabeza y dijo: la secta pura de Jade ha sido infiltrada recientemente por un cultivador diabólico. La secta exterior nos ha enviado especialmente a los dos para protegeros. No tienes que preocuparte. El viejo Wang exhaló un suspiro de alivio al escuchar eso. Ahuecó las manos e hizo una reverencia, luego se volvió y se fue. Los dos cultivadores se alejaron y meditaron bajo los árboles a ambos lados de la entrada al jardín de hierbas. Cuando comenzaron sus ejercicios de respiración, aparecieron torbellinos visibles a su alrededor. Ese debe ser Spirit Ki. Anjue pensó en silencio y continuó rociando agua. El día siguiente. Anjue continuó tirando los dados. Potencial de cultivo. Ninguno. Anjue puso los ojos en blanco. En realidad, no lo encontró extraño. No entró en pánico. En cualquier caso, había obtenido 4 providencias con ate de primer nivel, podía tomarse su tiempo para obtener el mejor potencial de cultivo. La presencia de los dos cultivadores no cambió la vida de los sirvientes del jardín de hierbas. La aburrida vida continuó. Aparte de su trabajo, Anjue entrenó su cuerpo y lanzó los dados todos los días. El tercer día. Lanzó los dados. Potencial de cultivo. Ninguno. Multa. Sé que me estás tomando el pelo. Anjue maldijo en su cabeza. En el cuarto día. Potencial de cultivo. Potencial mixto de 5 elementos. El cultivo no puede exceder el establecimiento fundacional. Sí, el estándar para el cultivo mortal. Anjue negó con la cabeza. Aún tenía que seguir tirando los dados. Nunca se permitiría cultivarse como mortal. Así, Anjue se ejercitó todos los días y lanzó los dados todos los días. La mayoría de las veces, obtendría potencial mixto. No estaba desanimado. Creía que podría obtener un potencial de cultivo divino. Estaba bien cultivarla más tarde. De todos modos, no buscaba venganza. 2 años después. El anciano Iron regresó y los dos cultivadores se inclinaron y se despidieron. Todos los sirvientes se reunieron y se arrodillaron ante el Elder Iron. El Elder Iron vestía una túnica negra y 2 calabazas colgaban de su cintura. Su cabello era blanco y negro, y su expresión era sombría y feroz. De hecho, parecía muy malhumorado. No está mal, sin errores. El Elder Iron miró a su alrededor y sonrió satisfecho. Los sirvientes soltaron un suspiro de alivio y sonrieron. El Elder Iron miró a Anjue y a los otros jóvenes a su lado. Ustedes 4, síganme. El Elder Iron señaló y caminó hacia su pabellón. Anjue fue uno de los 4. Inmediatamente lo siguieron. ¿Quiere encargarnos de una parte del jardín? Anjue pensó en silencio. De repente, notó que la sangre goteaba de la mano derecha del Elder Iron. Anjue se sorprendió. ¿Podría ser que el Elder Iron estuviera herido y quisiera convertirlos en marionetas o usarlos como ingredientes para pastillas? Anjue había leído muchas novelas de cultivo en su vida anterior. Lo único que le dejó la impresión más profunda fue que los cultivadores preferirían matar a sus amigos que morir ellos mismos. Para los cultivadores, nada era más importante que sus propias vidas. Cuanto más pensaba Anjue en ello, más pánico se volvía. No se atrevió a escapar y solo pudo hacer todo lo posible por calmarse. Después de entrar a la casa, un joven cerró la puerta. El Elder Iron se sentó al final de la mesa y examinó a Anjue y a los demás. Todos ustedes, estiren sus manos. Instruyó el Elder Iron. Anjue y los demás levantaron la mano derecha. El Elder Iron los tocó uno por uno. Anjue podía sentir la piel de gallina en su brazo. Solo tú tienes potencial de cultivo. El resto puede regresar, dijo el Elder Iron a un joven alto y fuerte. Anjue exhaló un suspiro de alivio. Esta mañana, volvió a lanzar los dados por el potencial de cultivo. Ayer, todavía tenía un potencial de cultivo cuádruple, pero hoy, se había ido. Inesperadamente, fue una bendición disfrazada. Anjue miró al joven con simpatía. Zhang, un adolescente apasionado y popular al que le gustaban las palomas. Los otros 2 jóvenes miraron a Zhang con envidia. Zhang estaba emocionado y nervioso. El Elder Iron no permitió que los sirvientes se cultivaran, pero esta también fue la primera vez que verificó el potencial de cultivo de los sirvientes. Después de dejar el pabellón, Anjue ignoró la discusión de los otros 2 jóvenes y regresó al trabajo. A partir de entonces, Zhang ya no participó en el trabajo. Resultó que el Elder Iron lo había aceptado como discípulo. Esto hizo que los otros sirvientes se sintieran aún más envidiosos y celosos.
Anjue no tenía envidia en absoluto. Debe ser una trampa. Primero lo nutriría antes de matarlo. Anjue se alegró de no haber sido elegido. Tenía el sistema, por lo que no necesitaba un maestro. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 2 años. El Elderilón dejó el jardín de hierbas nuevamente hace medio año. Después de que se fue, los 2 cultivadores de antes vinieron a proteger el jardín de hierbas nuevamente. Zange ya era un cultivador. Entonces, incluso salió a hablar con los 2 cultivadores. Todos los esclavos tenían que obedecerle ahora. Afortunadamente, Zange estaba ocupado cultivando y no intimidaba a otros sirvientes. Fueron esclavos por el resto de sus vidas. El Elderilón salía con frecuencia y no se les permitía salir del jardín de hierbas. No hubo conflictos de intereses, por lo que hubo muy pocas disputas. Anjue ya tenía 15 años y aún mantenía un perfil bajo. En los últimos 4 años, el mejor potencial de cultivo que obtuvo fue un potencial de cultivo triple. Podría alcanzar el reino del núcleo dorado con él. El reino del núcleo dorado no era nada. El objetivo de Anjue era vivir para siempre y volverse inmortal. Esa mañana, Anjue lanzó los dados casualmente. No tenía ninguna expectativa. Era como levantarse todos los días para enjuagarse la boca. Potencial de cultivo. Doble potencial de cultivo de agua y madera. Aptitud extraordinaria. Hay esperanza de cultivar el reino del alma naciente. Doble potencial de cultivo. Reino del alma naciente. Esperar. Anjue chasqueó la lengua, completamente indiferente. Solo tenía 15 años. Podría tirar los dados durante otros 15 años. Sigue tirando los dados. Pasó la primavera y llegó el otoño. Pasó otro año. Anjue lanzó los dados todas las mañanas como de costumbre. Potencial de cultivo. Físico espiritual de los 6 caminos. Contiene potenciales de cultivo de viento, fuego, agua, tierra, madera y truenos de primera categoría. Aumenta la providencia hasta cierto punto. ¿Solo esta? Anjue se burló inconscientemente. Esperar. Es esto. Los ojos de Anjue se abrieron y su respiración se aceleró. Está aquí. Han pasado 16 años. Finalmente, el potencial de cultivo de un protagonista. Anjue se frotó los ojos y confirmó con cuidado. Potencial de cultivo de primera. Y era un potencial de cultivo de primera con 6 atributos. HMPH, Anjue intentó con todas sus fuerzas calmarse. Finalmente. Eso es todo. Esta era la actitud de raíz espiritual que debería tener. Anjue no hizo clic de inmediato para comenzar la vida de los juegos. Temía que la conmoción fuera demasiado grande. Después de todo, 2 cultivadores custodiaban la puerta. Aquí viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Anjue estaba en un dilema. Una línea de palabras apareció de repente frente a él. Puedes elegir un lugar pequeño. El sistema te ayudará a crear una barrera. Los cultivadores fuera de la barrera no podrán sentir los cambios dentro de la barrera. Anjue se sorprendió gratamente. Inmediatamente caminó hacia la puerta. Después de confirmar que todos los sirvientes habían ido al jardín de hierbas, cerró la puerta. Se paró en el medio de la habitación y abrió la lista de estadísticas. Sus dedos temblaron cuando hizo clic en la línea inferior. Haga clic aquí para comenzar la vida de los juegos. Exitoso. La lista de atributos cambió. Aparecieron líneas de palabras frente a Anjue. Inicio de la vida de los juegos. Recuento de tu vida. Anjue, naciste en una secta de cultivo en el mundo mortal. Desde muy joven fuiste excepcionalmente hermosa y amada por todos. Tus padres te abandonaron cuando eras joven. Era como si tuvieras un destino para algo. Tienes un talento que supera al resto del mundo en el arte de la espada. A menudo puedes sentir que el mundo contiene 6 poderes misteriosos que no puedes captar ni ver. Hasta hoy, accidentalmente despertaste la herencia del emperador inmortal y obtuviste la incomparable técnica de los 6 caminos de la reencarnación. Debido a esto, se embarcó en el camino de la cultivación. Elija su ruta de cultivo principal. Capítulo 3. Séptimo nivel del reino de refinamiento Ki, demasiado encantador. Especialización en cultivo. Anjue no dudó demasiado. Se dio cuenta de que había obtenido la técnica de los 6 caminos de la reencarnación, que probablemente estaba relacionada con el físico espiritual de los 6 caminos. Las aptitudes de los 6 potenciales de cultivo de primer nivel debían desarrollarse juntos. Quería un desarrollo holístico. Al mismo tiempo, poseía un talento de primer nivel en el manejo de la espada, así que naturalmente tuvo que elegir el cultivo de la espada.
Después de que Anjue lo descubrió, inmediatamente hizo clic en Swordsman. En un instante, un extraño calor surgió dentro de su cuerpo. Cayó en trance. Fue como un sueño. Fue muy largo, pero no pudo recordar lo que sucedió en el sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, Anjue estaba cubierto de sudor. La pantalla frente a él se había convertido en una lista de atributos. Nombre. Anjue. Duración. 11:65. Raza. Mortal. Cultivo. Ninguno. Técnica. Técnica de los 6 caminos de la reencarnación, se puede heredar magia. Ninguna. Poder místico. Ninguno. Equipo. Ninguno. Potencial de cultivo. Físico espiritual de los 6 caminos. Contiene potenciales de cultivo de viento, fuego, agua, tierra, madera y truenos de primera categoría. Aumenta la providencia hasta cierto punto. Con Ate Providence es como sigue inigualable. Belleza inmortal, encanto de primera fanático de la espada destinada. Aptitud de alto nivel para el Dao de la espada, habilidad de aprendizaje de primer nivel para el Dao de la espada, técnica de movimiento incomparable. Aptitud técnica de movimiento de primer nivel descendiente del emperador inmortal. Después de que comience el juego, recibirás una técnica de cultivo incomparable y 1,000 piedras espirituales de grado superior. Verifique las relaciones interpersonales. Anjue no tenía prisa por heredar la técnica de los 6 caminos de la reencarnación. En cambio, hizo clic en las relaciones interpersonales en la parte inferior. La pantalla cambió y apareció una foto de una persona. Se veía exactamente como el Elderirón. Hierro anciano. 7º nivel del reino de refinamiento de Ki. Te odia. Si tienes potencial de cultivación, definitivamente tramará un plan en tu contra. Nivel de odio. 1 estrella. Joder, trabajé tan duro para ti y todavía me odias. Anjue maldijo en su cabeza. Luego, se calmó. Esto es muy útil. Puedo ver lo que otros piensan de mí. Pero, ¿por qué no hay nadie más? ¿Los mortales no están incluidos? ¿Zange no piensa en mí? Anjue no pudo entenderlo, por lo que no pensó demasiado en eso. Primero abrió la puerta y se dio cuenta de que era casi mediodía. Ya no podía ser perezoso o lo descubrirían. Inmediatamente corrió hacia el jardín de hierbas. Anjue, ¿dormiste hasta tarde? Un criado de mediana edad lo reprendió riendo. Anjue se rascó la cabeza avergonzado, haciendo que los demás se rieran. No pensaron demasiado en eso, ni realmente lo regañaron. Anjue rara vez fallaba en su deber. Y dormir de vez en cuando estaba bien. La cultivadora en la entrada del jardín de hierbas de repente abrió los ojos para mirar a Anjue. Ella frunció el ceño levemente. Este joven, es tan guapo. Una línea de palabras apareció frente a Anjue. Shingon-Xuan ha desarrollado una impresión favorable de ti. Favorecimiento actual. 1 estrella. ¿Qué demonios? ¿Quién es Shingon-Xuan? Anjue estaba desconcertado y se dio la vuelta inconscientemente. ¿Puede ser esa cultivadora? Como era de esperar, la cultivadora lo estaba mirando. Sus ojos se encontraron y Shingon-Xuan le sonrió. Anjue rápidamente volvió la cabeza. Tonterías. Mi encanto de primera categoría ha entrado en vigor. Soy un mortal y ella una cultivadora. Una relación romántica entre nosotros no será bendecida. ¿Puede ser que quiera usarme como horno humano? ¡No! Tenía que pensar en una forma de evitar eso. Por la noche. Después de que los otros 5 sirvientes estaban profundamente dormidos, Anjue se acostó en la cama y comenzó a heredar la técnica de los 6 caminos de la reencarnación. Una gran cantidad de recuerdos inundaron su mente. Después de mucho tiempo, abrió los ojos. Entonces, esta es una técnica de cultivo. Es tan complicado. La técnica de los 6 caminos de la reencarnación se centró en un desarrollo equilibrado para que pudiera nutrir los potenciales de cultivo de los 6 tipos elementales. Aunque el proceso de cultivo era más complicado que cultivar solo un tipo elemental, la aptitud de Anjue era excepcional y podía compensarlo. Solo cuando 6 tipos de Spirit Ki alcanzaron un cierto nivel, se podrían construir sus cimientos. Anjue estaba muy emocionado y se sentó en silencio. Hizo que el sistema colocara una barrera alrededor de su cama para que los 3 cultivadores afuera no se dieran cuenta. Los otros 5 sirvientes estaban profundamente dormidos. Después de todo, había sido un día agotador. Anjue comenzó a realizar ejercicios de expiración según el primer nivel. La expiración era una técnica de respiración. Durante el proceso de expiración, sintió pacientemente el ki del espíritu del cielo y la tierra. En menos de 10 segundos, Anjue sintió el ki del espíritu del viento, la tierra, la madera y el agua en el aire.
En cuanto al Spirit Ki del fuego y el trueno, todavía no podía capturarlos. Anjue comenzó a absorber los 4 tipos de Spirit Ki. Las palabras aparecieron de repente ante sus ojos. A pesar de que tenía los ojos cerrados, aún podía ver estas palabras. Fue verdaderamente milagroso. Esta es la primera vez que se cultiva. Estas son las siguientes opciones para el desarrollo de su cultivo. En primer lugar, puede ser un prodigio incomparable de alto perfil. Puedes obtener un equipo Ki Refining Realm. Alternativamente, puede mantener un perfil bajo y cultivar. Puede activar la capacidad de ocultar su cultivo y potencial de cultivo. Anjue eligió la segunda opción sin dudarlo. La segunda función fue obviamente una habilidad piadosa. De esta manera, podría cultivarse en paz sin temor a ser descubierto. Puede activar la función oculta en cualquier momento. Anjue sonrió. El Elderilón aún no había regresado, por lo que tuvo que aprovechar la oportunidad para hacerse más fuerte. En un parpadeo. Pasaron 2 años rápidamente. Anjue, de 18 años, ya estaba en el 7º nivel del reino de refinamiento Ki. Sus 4 potenciales de cultivo, viento, tierra, madera y agua, estaban todos en el 7º nivel del reino de refinamiento Ki. Anjue sabía que Shingon-Xuan estaba solo en el 7º nivel del reino de refinación de Ki a través de la lista de relaciones interpersonales. El Elderilón no había regresado durante los últimos 2 años. Lo que vale la pena mencionar es que la buena impresión que Shingon-Xuan tenía de él había aumentado a 2 estrellas. Ni siquiera habían hablado. Sin embargo, Anjue podía sentir que Shingon-Xuan seguía mirándolo, lo que lo hacía sentir incómodo. Ser demasiado guapo también tenía sus problemas. Suspiró. Solo quiero cultivarme. Anjue suspiró en su cabeza. Shingon-Xuan era bonita, pero definitivamente no tan hermosa como para que la gente renunciara a cualquier cosa por ella. Anjue no quería enamorarse de ella. Una vez que amaba a alguien, tenía una debilidad. Quería vivir para siempre y no morir a medias. Consideraría las relaciones románticas una vez que obtuviera la inmortalidad. Mientras fuera invencible, podría tener tantas mujeres como quisiera. No temía que sus enemigos encontraran problemas con él. Mientras Anjue trabajaba, tomó la firme decisión de ver a Shingon-Xuan como un señuelo que lo desviaría de sus objetivos. En este momento, Shingon-Xuan de repente se puso de pie. Se acercó tranquilamente, atrayendo la atención de los otros sirvientes. Fue directamente hacia Anjue y sonrió. «Ven conmigo». Anjue estaba atónito. Los otros sirvientes lo miraron con envidia. Poder atraer la atención de una figura tan parecida a un hada debe ser algo bueno. Todos ellos ya habían perdido la esperanza y se habían contentado con quedarse solteros de por vida. Anjue no se atrevió a negarse y solo pudo asentir. Los dos salieron del jardín de hierbas. El cultivador masculino abrió los ojos y preguntó: «Ongxuan, ¿qué estás haciendo?» Evaluó a Anjue y frunció el ceño. Él es muy guapo. Los sirvientes del jardín de hierbas nunca habían abandonado el jardín en toda su vida. No tenían gusto estético, y con su pensamiento habitual, realmente no notaron mucho el cambio en Anjue. Como mujer, Shingon-Xuan fue la primera en notar algo diferente en él. El cultivador masculino observó a Anjue cuidadosamente solo por Shingon-Xuan. La buena apariencia de Anjue lo hizo instintivamente infeliz. Shingon-Xuan se tapó la boca y sonrió. «Está bien. Puedes continuar tu cultivación. Quiero hablar a solas con este joven». Anjue sonrió incómoda y ansiosamente al cultivador masculino. El cultivador masculino frunció el ceño pero no dijo nada. Anjue siguió a Shingon-Xuan al bosque. Estaba luchando internamente. «Soy demasiado encantador. ¿Qué debería hacer después? ¿Resistir? ¿O obedecer?» Capítulo 4. Amenazado por cultivador demoníaco, la recompensa es una técnica de espada. Anjue y Shingon-Xuan llegaron a un rincón desierto del bosque. Anjue se sintió incómodo, temiendo que Shingon-Xuan hiciera esa solicitud. Shingon-Xuan se volvió para mirarlo con una mirada ardiente. Anjue no se atrevió a mirarla a los ojos. Shingon-Xuan sonrió y dijo: «No te pongas nervioso. No estoy tratando de molestarte. Solo quiero preguntarte, ¿estás realmente dispuesto a ser un esclavo en este jardín de hierbas para siempre?» Anjue guardó silencio. «A continuación, ¿quieres que me incline ante ti y me convierta en tu juguete?» Shingon-Xuan dio un paso adelante y le susurró al oído: «Ayúdame a hacer algo. Te ayudaré a cultivarte y a deshacerte de tu identidad mortal». «¿Qué es?» Shingon-Xuan abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, Anjue la escuchó claramente.
Ayúdame a obtener la receta de alquimia del anciano Irón. Te llevaré cuando deje la secta pura de Jade y nos dirigiremos al culto Fiendish. Te trataré bien en el futuro. Debajo de mí, no sufrirás en absoluto. Si tienes la aptitud y logras una buena cultivación, incluso podemos convertirnos en compañeros. Transmisión de sonido. Anjue abrió mucho los ojos. Esta mujer es en realidad una cultivadora diabólica. Anjue no tenía idea de qué hacer. Esto no fue una broma. Si estaba de acuerdo, ofendería a toda la secta pura de Jade. Si se negaba, Shingon-Xuan nunca lo dejaría salir del bosque. El Elder Irón no estaba aquí. Esta era solo la secta externa de la secta pura de Jade. Nadie respondería incluso si gritaba a pleno pulmón. Shingon-Xuan no lo apresuró. Caminó alrededor de Anjue y esperó pacientemente. Anjue estaba sopesando sus posibilidades de ganar contra Shingon-Xuan. Ambos estaban en el séptimo nivel del reino de refinamiento Qi. Sin magia y equipo, ¿cómo podría derrotar a Shingon-Xuan? No puedo recurrir a la fuerza bruta. Anjue fingió estar aterrorizado y dijo, no sé dónde está esa cosa. Además, Zhang-He está ahí. Shingon-Xuan parecía satisfecho. El hecho de que Anjue no mencionara la receta de la alquimia significaba que era inteligente. Está bien. Todavía tengo tiempo. Puedo esperarte, dijo Shingon-Xuan con una sonrisa. Sacó una pastilla y dijo, esta pastilla puede ayudarte a desbloquear tu potencial de cultivo. Tómalo, este es mi regalo de bienvenida. Anjue miró la píldora. Parecía chocolate. Definitivamente era veneno. Sin poder negarse, Anjue se lo puso en la boca. Pero envolvió la píldora con su espíritu Qi para evitar que se derrita. Después de tragarlo, Anjue abrió la boca y se lo mostró deliberadamente a Shingon-Xuan. Luego dijo con entusiasmo, gracias, señorita mágica. Haré mi mejor esfuerzo. Maldita sea. Espera a que me cultive un año más y te haré saber lo formidable que soy. Era imposible para Anjue unirse al culto Fiendish así como así. Quería vivir para siempre, no una vida arriesgada. Shingon-Xuan se tapó la boca y sonrió. Extendió la mano para tocar la mejilla de Anjue y dijo con una sonrisa, eres tan sensato. Sé bueno. Te prepararé como mi esposo en el futuro. Anjue mostró entusiasmo. Pero en realidad estaba disgustado. Perra estúpida, ¿crees que eres digna de mí? Shingon-Xuan se frotó la cara por un rato más antes de que los dos regresaran al jardín de hierbas. El cultivador masculino miró a Anjue con sospecha, frunciendo el ceño. Shingon-Xuan sonrió misteriosamente y continuó su cultivo. Mientras Anjue caminaba hacia el jardín de hierbas, de repente aparecieron líneas de palabras ante sus ojos. Fuiste amenazado por el cultivador diabólico Shingon-Xuan. Tiene las siguientes opciones. ¿Eh? ¿Incluso puedo ser recompensado? Bonito. Los ojos de Anjue se iluminaron. Estaba aún más decidido a no escucharla. Cayó la noche, Anjue regresó a la habitación y activó la función de barrera. Luego escupió la pastilla en su estómago y la colocó en su cinturón. Luego, caminó hacia la cama de madera y se sentó. Sacó un bollo al vapor y empezó a comer. Ya se había abstenido de comer comidas normales, pero para no despertar sospechas, tuvo que fingir que estaba comiendo. Era tarde en la noche. Después de que los 5 esclavos se durmieron, Anjue continuó cultivándose. Dado su potencial de cultivo, no le sería difícil superar a Shingon-Xuan. Durante los siguientes días, Anjue trabajó como de costumbre. Zhang-He se había estado cultivando en la residencia del anciano Irón, lo que le dio a Anjue una excusa para no entrar. Shingon-Xuan parecía no tener prisa. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio año. Nombre: Anjue vida útil. 18, 85 raza. Mortal cultivo. Octavo nivel del reino de refinamiento Qi técnica. Técnica de los 6 caminos de la reencarnación, se puede heredar magia. Ningún poder místico. Ninguno equipo. Ninguno potencial de cultivo. Físico espiritual de los 6 caminos. Contiene potenciales de cultivo de viento, fuego, agua, tierra, madera y truenos de primera categoría. Aumenta la providencia hasta cierto punto. Con ate providence es como sigue inigualable. Belleza inmortal, encanto de primera fanático de la espada destinada. Aptitud de alto nivel para el Dao de la espada, habilidad de aprendizaje de primer nivel para el Dao de la espada, técnica de movimiento incomparable. Aptitud técnica de movimiento de primer nivel descendiente del emperador inmortal. Después de que comience el juego, recibirás una técnica de cultivo incomparable y 1,000 piedras espirituales de grado superior.
Verifique las relaciones interpersonales. Anjue se abrió paso hasta el 8º nivel del reino de refinamiento de Ki, y sus 4 raíces espirituales alcanzaron el 8º nivel del reino de refinamiento de Ki. Vale la pena mencionar que su esperanza de vida también había aumentado en 20 años, lo que lo llenó de alegría. La sensación de tener su ki espiritual creciendo rápidamente fue realmente maravillosa. Por otro lado, Shingon-Xuan y Elderion no habían progresado en absoluto en su cultivo. Esta era la diferencia entre un genio y un mortal. Anjue estaba secretamente complacido. De hecho, uno tenía que soportar la soledad para volverse más fuerte. Si hubiera comenzado a cultivarse como mortal desde el principio, es posible que ni siquiera hubiera alcanzado el 4º nivel del reino de refinamiento Ki todavía. Esa noche, Anjue escuchó pasos afuera de la puerta. Inmediatamente se acostó y cerró la barrera. Voy a alejar a Zhang. Puedes entrar y buscar el artículo más tarde. La voz de Shingon-Xuan llegó a los oídos de Anjue. Abrió los ojos y se levantó apresuradamente. Maldita sea. Todavía no puedo huir de eso. Anjue esperó pacientemente. Él, que estaba en el 8º nivel de Ki Refining, ya había obtenido un sentido divino, y sus sentidos normales también eran extraordinarios. Podía escuchar débilmente el sonido de mesas y sillas chocando en el pabellón distante. Puedes irte ahora. La voz de Shingon-Xuan fluyó hacia su oído. Entonces, Anjue sintió que Shingon-Xuan y Zhang se alejaban corriendo del techo. Anjue se levantó en silencio y se preparó para montar un espectáculo. Después de salir con cuidado de la casa, miró hacia la entrada del jardín de hierbas y descubrió que el cultivador había caído debajo de un árbol. No podía decir si el tipo estaba vivo o muerto. ¡Qué chico tan débil! Anjue no pudo evitar ridiculizarlo. Se dirigió al pabellón. El pabellón del Elderion tenía 2 pisos de altura, al igual que la villa. Era grandioso y magnífico, lleno de todo tipo de porcelana y pinturas. Después de que Anjue entró en la casa, comenzó a deambular. No puso ningún esfuerzo en absoluto. Incluso si había algo que quería, no tenía dónde guardarlo. Después de sentarse durante media hora, Anjue se levantó y continuó hurgando en los cajones. Al menos tenía que fingir. Pasó otra media hora. Shingon-Xuan regresó. Ella corrió a la habitación y lo encontró. ¿Lo has encontrado? De pie junto a un jarrón, Anjue se dio la vuelta y dijo, no pude encontrarlo. Busqué por todas partes pero no pude encontrarlo. De repente, notó que Shingon-Xuan estaba cubierto de sangre. ¿Había matado a Zhang? Anjue se retiró inconscientemente y accidentalmente derribó el jarrón sobre la mesa. Silbido, el jarrón cayó al suelo y se hizo añicos. Anjue vio aparecer un manual en el jarrón roto con 2 palabras grabadas en él. Receta de alquimia. Silencio. La habitación estaba tan silenciosa que se habría escuchado la caída de una aguja. Anjue estaba aturdido y se sintió extremadamente incómodo. Maldita sea. ¿Es así como el Elderion esconde sus cosas? Shingon-Xuan desvió su mirada de la receta de alquimia hacia él. Parecía como si hubiera un abismo sin fondo en sus ojos. Anjue dijo sorprendido. En realidad, lo escondió en un jarrón. Este anciano realmente sabe cómo esconder cosas. Capítulo 5. Espada divina de Do inigualable, prepárese para el establecimiento de la fundación. Anjue estaba extremadamente nervioso. Hizo todo lo posible para lucir gratamente sorprendido, mientras se preparaba para que Shingon-Xuan lo atacara en cualquier momento. Shingon-Xuan de repente caminó hacia adelante y agarró su mano con fuerza. Ella sonrió emocionada y dijo, realmente eres mi amuleto de la suerte. Soy feliz mientras tú seas feliz. La impresión favorable que Shingon-Xuan tiene de ti ha aumentado. Ella puede convertirse en tu compañera. Su impresión favorable de ti está en el nivel de 3 estrellas. Anjue sonrió amargamente ante la línea de palabras que aparecieron ante él. Sin embargo, Shingon-Xuan no lo notó. Ella lo rodeó, tomó la receta y comenzó a hojearla. Parecía estar buscando algo. Anjue esperó nerviosamente. ¿Debería hacer un movimiento? Si Shingon-Xuan se llevara la receta, no podría obtener la técnica de la espada. Shingon-Xuan parecía estar herida y su respiración era inestable. ¿Emboscarla? ¿Para que ella retroceda y se rinda? Justo cuando Anjue estaba dudando, una ráfaga de viento frío atravesó la puerta. Anjue fue tomado por sorpresa y fue enviado volando, chocando contra la pared y rebotando contra el suelo. No es realmente doloroso. Solo un poco de miedo. Anjue miró en la dirección. Fue el anciano Iron. Inclinó el cuello y sacudió vigorosamente la pierna derecha.
Fingía haberse desmayado. Deja mi receta de alquimia, dijo el Elderirón con frialdad. Shingon-Xuan respondió con frialdad. En realidad has vuelto. El Elderirón dijo inexpresivamente. He regresado durante mucho tiempo, pero he estado esperando a que aparecieras. La última vez que volví, los vi a los dos en el momento en que llegué. Todos estos años, los otros discípulos no han aceptado ninguna de mis misiones, solo ustedes dos lo han hecho. Debe haber algo sospechoso. Con eso, el Elderirón de repente lanzó un ataque a Shingon-Xuan, empujando su palma hacia ella. En su palma había un talismán. Cuando Shingon-Xuan saltó instintivamente, un rayo salió disparado de la palma del anciano Irón y la envolvió. El Elderirón luego pateó a Shingon-Xuan, enviándola volando hacia atrás. Casi al instante, el anciano Irón le arrebató la receta de alquimia. Shingon-Xuan aterrizó en el suelo, su cuerpo se retorcía incontrolablemente. Con su ventaja, el Elderirón continuó persiguiendo a Shingon-Xuan, lo que la hizo huir. Los dos se alejaron uno tras otro. Tumbado en el suelo, Anjue dudó si debía levantarse. ¡No! Si se levantaba, no podría evitar las sospechas. Anjue también pensó en escapar. Pero era demasiado peligroso. Ni siquiera sabía a dónde correr. Entonces, esperó pacientemente. Después de una hora, Anjue no pudo evitar rascarse el trasero. Entonces, de repente sintió un aura acercándose al pabellón. Fue el anciano Irón. Anjue no se atrevió a moverse. Al entrar en el pabellón, el Elderirón lo notó y frunció el ceño. Anjue tosió de repente. El Elderirón caminó hasta una silla cercana y se sentó, mirándolo en silencio. Anjue mostró las mejores y más realistas habilidades de actuación de todos los tiempos. Se frotó la cabeza y se levantó. Mirando a su alrededor confundido, se sorprendió gratamente al ver al Elderirón. Elderirón. Finalmente has vuelto. Anjue encogió el cuello y miró a su alrededor con nerviosismo. Preguntó cuidadosamente. Entonces, ¿a dónde fue la bruja? El Elderirón lo miró inexpresivamente. Anjue se puso de pie apresuradamente y bajó la cabeza ante el Elderirón, luciendo incómodo. Anjue estaba apostando. Estaba apostando a que el Elderirón no notó la comunicación entre Shingon-Xuan y él. Si lo descubría, Anjue solo podría hacer todo lo posible. ¿Qué te ha dicho? Preguntó el Elderirón. Anjue no se atrevió a ocultar nada y respondió con sinceridad. HMPH. Quiere entrenarte para que seas su marido. ¡Qué broma! El Elderirón estaba tan enojado que se rió. Este niño debe estar soñando despierto. Examinó a Anjue cuidadosamente. De hecho, es verdad. Este niño se había vuelto realmente guapo. Solo por su apariencia y mirada, no era inferior a esos discípulos internos de la secta en absoluto. Los cambios fueron demasiado grandes. Podría ser, el anciano Irón extendió su mano y agarró la muñeca derecha de Anjue, reflexionando cuidadosamente. Nervioso, Anjue estaba listo para atacar en cualquier momento. Este niño no tiene potencial de cultivo o cultivación. ¿Estoy pensando demasiado? Elderirón pensó en silencio. Al ver la apariencia temerosa y ansiosa de Anjue, no pudo evitar pensar en sus padres, y su estado de ánimo inmediatamente se volvió irritable. Él chasqueó. Vuelve a dormir. Anjue dejó escapar un suspiro de alivio, se inclinó apresuradamente y luego abandonó el pabellón rápidamente. El Elderirón comenzó a ordenar la habitación. De vuelta en su habitación, Anjue se fue a la cama en silencio. Como no ayudaste a Shingon-Xuan a robar la receta de la alquimia, obtuviste con éxito la técnica de la espada. La espada divina del dedo incomparable. Anjue estaba de buen humor. Finalmente tenía una técnica para salvar vidas. Inmediatamente eligió heredarlo. Una oleada de recuerdos sacudió a su mente. La incomparable espada divina del dedo no se consideraba un arte marcial, sino un hechizo mágico. Podría blandir su dedo como una espada, y el espíritu Ki se transformaría en una espada. Anjue tenía mucho talento con las técnicas de espada y pudo dominar el hechizo mágico en una noche. Sin embargo, no se expuso y mantuvo un perfil bajo. El día siguiente. Después de que Anjue se despertó, escuchó a los otros sirvientes decir que Zhang He había muerto. Se dijo que tuvo una muerte miserable, sangrando por los 7 orificios. El cultivador masculino que cuidaba el jardín de hierbas también se fue temprano en la mañana. Algo grande parecía haber sucedido anoche. Anjue no pudo evitar llorar por Zhang He. La impresión favorable que Shingon-Xuan tiene de ti ha aumentado. Ella puede convertirse en tu compañera. Su impresión favorable de ti está en el nivel de 3, 5 estrellas. Anjue estaba atónito.
¿Por qué se volvió más cariñosa conmigo? Ridículo. Sin embargo, Shin Gongxuan probablemente no se atrevería a aparecer de nuevo por el momento, y Anjue podría cultivarse en paz. Medio mes después. El Elderirón dejó el jardín de hierbas nuevamente. Había salido con más frecuencia en los últimos 10 años. Anjue escuchó del anciano Wan que el anciano Irón parecía estar acercándose al final de su vida y estaba buscando hierbas para aumentar su vida útil. No todos podían abrirse paso fácilmente como Anjue. El nivel de cultivo del anciano Irón estaba atascado en el 7º nivel del reino de refinamiento Qi y no podía aumentar más. Esta fue la diferencia en el potencial de cultivo. El Elderirón era un cultivador mortal típico que quería cambiar su destino. Anjue oró en su corazón, esperando que este anciano muriera en el camino. La razón por la que tuvo un pensamiento tan vicioso fue que notó que el Elderirón todavía tenía un nivel de odio de una estrella hacia él. El Elderirón era un enemigo potencial. En un parpadeo. Pasaron 2 años. Anjue, de 20 años, había cultivado las 4 raíces espirituales hasta el 9º nivel del reino de refinación de Qi. Mientras cultivara su potencial de cultivo de rayos y fuego hasta el 9º nivel del reino de refinamiento Qi, podría comenzar a prepararse para abrirse paso en el reino del establecimiento de la fundación. Sin embargo, no había Qi espiritual de relámpagos o fuego alrededor del jardín de hierbas. Anjue sabía que era hora de que se fuera. Esa noche, se fue silenciosamente. Anjue todavía tenía 1000 piedras espirituales de grado superior que aún tenía que sacar. Esta sería la fuente de su confianza al viajar por el mundo de la cultivación. En el camino, Anjue usó su sentido divino para buscar a su alrededor mientras caminaba. Estaba preparado para visitar la secta pura de Jade y convertirse en su discípulo. La secta pura de Jade probablemente no rechazaría a un cultivador en el 9º nivel del reino de refinamiento Qi. A la mañana siguiente. Anjue finalmente encontró la secta pura de Jade. La secta estaba ubicada en un valle entre montañas. Una niebla misteriosa impregnaba el aire y 2 enormes estatuas de piedra flanqueaban la puerta. Parecían estatuas de Kirin. Alto ahí. Muéstranos tu pase de secta, dijo un discípulo de la secta pura de Jade mientras levantaba su espada. Un total de 4 discípulos custodiaban la entrada de la secta pura de Jade, y todos ellos estaban en el 5º nivel del reino de refinamiento Qi. Anjue desactivó la función de ocultación y juntó las manos. Soy Anjue, un cultivador rebelde en el 9º nivel del reino de refinamiento Qi. ¿Tengo alguna forma de unirme a la secta pura de Jade? El 9º nivel del reino de refinamiento Qi. Las actitudes de los 4 discípulos cambiaron instantáneamente. El discípulo que empuñaba la espada le dijo al discípulo que estaba a su lado, y este último se fue rápidamente. Espera un momento. He enviado a alguien para informar al guardián de la secta exterior, dijo el discípulo que empuñaba la espada. Anjue le dio las gracias. En la secta Jade Pure, aparte del Elderirón, ningún otro cultivador sabía su nombre. El anciano Irón aún no había regresado y podría haber muerto afuera, por lo que Anjue no estaba preocupado por exponer su identidad. En cualquier caso, no había hecho nada para dañar a la secta pura de Jade, por lo que nada le impedía unirse a la secta. Capítulo 6. Entrar en la secta pura de Jade, cultivar el potencial de cultivo del fuego. Anjue no tuvo que esperar mucho antes de que llegara un guardián de la secta exterior. También estaba en el 9º nivel del reino de refinamiento Qi. Soy un guardián de la secta exterior de la secta pura de Jade, Yang Luo. Hermano Van, ¿puede dejarme hacer una comprobación rápida? Los cultivadores diabólicos ocasionalmente intentaron infiltrarse en la secta pura de Jade en los últimos años, dijo cortésmente el guardián de la secta exterior, ahuecando sus manos. Anjue no tenía nada sobre él y no tenía miedo de un cheque. Levantó las manos. Yang Luo comenzó a sentir a su alrededor. Después de que terminó de buscar, preguntó dubitativo. ¿Por qué ni siquiera tienes un anillo de almacenamiento o una bolsa de almacenamiento? Anjue dijo impotente. Fui atacado por un cultivador diabólico del reino del establecimiento de la fundación en mi camino hacia aquí. Para seguir con vida, sí, estoy seguro de que lo entiendes. Yang Luo guardó silencio y lo miró con simpatía. ¿Puedes mostrar tu energía espiritual? Preguntó Yang Luo. Anjue pudo entender. Era para comprobar si era un cultivador diabólico. Inmediatamente levantó su mano derecha, empuñando su dedo como una espada y apuntando hacia el acantilado al costado. Silbido. Un rayo de Spirit Ki salió disparado de su dedo índice, perforando las rocas. Los ojos de Yang Luo se iluminaron. ¿Qué tipo de hechizo es este?
No preguntó, pero podía sentir que Anjue no era un cultivador diabólico. No hay problema, sígueme. Te llevaré a la secta exterior para que te registres. De ahora en adelante, eres un discípulo de la secta externa de la secta pura de Jade. Yang Luo sonrió. Luego, llevó a Anjue al valle. Mientras Anjue caminaba, preguntó, ¿cuántos discípulos de la secta externa hay? ¿Cuáles son las condiciones para entrar en la secta interior? Hay más de 2000 discípulos en la secta exterior. Solo aquellos que han alcanzado el establecimiento de la fundación pueden ingresar a la secta interna. Sin embargo, el establecimiento de una fundación es muy difícil. Cada 3 años, la secta llevará a cabo una competencia de secta. Los 3 primeros recibirán píldoras de fundación. Las píldoras de establecimiento de la base pueden ayudar a un cultivador del reino de refinamiento de Ki de 9ª capa a avanzar hacia el reino de establecimiento de la fundación. ¿Hay muchos discípulos internos de la secta? No estoy seguro de eso. La secta interna de la secta pura de Jade está ubicada en un mundo pequeño, no tenemos idea de lo que está sucediendo adentro. Parece que Jade Pure Sect es muy poderoso. Por supuesto. La secta pura de Jade es la secta de cultivo más prestigiosa y establecida en el Granian. La secta pura de Jade tiene lugares para cultivar con ki espiritual de rayos y fuego. No hay ninguno en la secta exterior, pero podría haberlo en la secta interior. Si tienes un potencial de cultivo del trueno, puedes recurrir al salón de los ancianos. Quizás puedan hacer una excepción y permitirte entrar en la secta interior. Tener potenciales de cultivo raros como este normalmente es suficiente para que la secta te nutra especialmente. Yang Luo estaba secretamente sorprendido. ¿Podría ser que este tipo también tuviera un potencial de cultivo del trueno? Los ojos de Anjue se iluminaron cuando preguntó, ¿siempre que tenga un potencial de cultivo del trueno? Yang Luo asintió. Hermano Yan, ¿puede nominarme? Si puedo entrar en la secta interior, nunca olvidaré tu amabilidad, dijo Anjue en voz baja. Levantó la mano derecha y chispas crepitaron en su palma. Las pupilas de Yang Luo se contrajeron. El guardián de la secta exterior de la secta pura de Jade, Yang Luo, tiene una impresión favorable de ti. Favorecimiento actual, 1 estrella. Yang Luo se rió. Como ya me estás llamando hermano, naturalmente tengo que ayudarte con este asunto. Haré una excepción y le explicaré esto al Elder Hall. Gracias, hermano Yang. Estoy muy agradecido. Seguro. Yang Luo había estado atrapado en el 9º nivel del reino de refinamiento Ki durante 20 años. Fue muy difícil para él hacer más avances en su cultivo. Lo único que podía hacer era formar conexiones. Siguiendo a Yang Luo, Anjue vio a muchos discípulos de la secta externa meditando en el camino. La secta exterior no asignó terrenos de cultivo especiales ni moradas en cuevas para los discípulos. Todos encontraron al azar un lugar para practicar sus técnicas de respiración y no debían causar problemas. Pronto, Anjue llegó a los edificios de la secta exterior. La mayoría de los edificios eran muy similares a los edificios del Elderion y parecían antiguos. También había muchos discípulos en las calles. Aparte de los cultivadores, también había mortales. Resultó que también había muchos esclavos mortales en la secta de cultivo. Los esclavos no solo eran necesarios para los alquimistas. Los mortales también estaban dispuestos a servirlos. Como mínimo, no se encontrarían con situaciones que pongan en peligro su vida y podrían llenar su estómago. El Elder Hall estaba ubicado en el centro del valle. Tenía 4 pisos y todo el lugar estaba lleno de una extraña fragancia. Anjue siguió a Yang Luo. Yang Luo se acercó al mostrador y dijo, un cultivador del reino de refinamiento Ki de 9º nivel quiere unirse a nuestra secta pura de Jade. El primer piso no era grande y solo había un anciano en el mostrador. El anciano miró a Anjue, lo que hizo que se tensara incontrolablemente. No podía decir el nivel de cultivo del anciano. ¿Podría ser un cultivador del reino del establecimiento de la fundación? ¿Eh? El anciano respondió y se dio la vuelta para tomar un pequeño bloque de madera rectangular del gabinete de madera detrás de él. Yang Luo preguntó en voz baja, ¿está el primer anciano aquí? Esta persona tiene un potencial de cultivo del trueno y quiere entrar al patio interior. ¿Potencial de cultivo del trueno? El anciano miró a Anjue con sorpresa. Hizo un gesto con la mano. Anjue inmediatamente se acercó al anciano. Al mismo tiempo, hizo que el sistema solo revelara sus potenciales de cultivo de truenos, fuego y viento. Triple potencial de cultivo. El anciano se sorprendió. Triple potencial de cultivo. Yang Luo no se sorprendió. En cambio, parecía un poco envidioso. Regístrese usted mismo primero.
Serás un discípulo de una secta externa por el momento. Cuando el primer anciano regrese, le contaré sobre este asunto, dijo el anciano en voz baja. Anjue inició el registro. Después de eso, Anjue recibió el pase de la secta, una bolsa de almacenamiento, una túnica daoísta de la secta pura de Jade, 100 piedras espirituales de bajo grado y una botella de píldoras de condensación de ki. Yang Lu organizó personalmente que se quedara en una casa de madera no muy lejos de la suya. Muy bien, hermano An, primero debes descansar. Alguien te informará cuando haya novedades. Todavía tengo cosas que hacer. Yang Luo sonrió. Anjue ahuecó sus puños y lo vio irse. La actitud de Yang Luo lo hizo sentir muy real. Era diferente a lo que se escribía en las novelas. Incluso si Yang Luo quisiera formar una buena relación con él, no trataría deliberadamente de complacerlo. Todos eran cultivadores. No iba a ser un simple solo porque Anjue tenía un mejor potencial. Anjue cerró la puerta y comenzó a cultivar. Finalmente pudo cultivarse sin preocupaciones. Algo sorprendente sucedió de nuevo. Realmente podía sentir el ki espiritual del fuego aquí. Anjue decidió cultivar primero su potencial de cultivo de fuego hasta el 9º nivel del reino de refinamiento ki. En términos generales, los cultivadores solo elegirían una técnica para cultivar. La mayoría de las técnicas de cultivo solo tenían un atributo elemental. Muy pocas personas se cultivarían con 6 atributos elementales como Anjue. El potencial de cultivo de Anjue era de primera categoría y no se sentía cansado en absoluto. Disfrutaba de la sensación de volverse más fuerte. Más exactamente, era la sensación de que su esperanza de vida aumentaba. Cuando Anjue vio el panel de atributos, su primer pensamiento fue vivir para siempre. No quería fama ni fortuna. No quería casarse con una belleza. Solo quería vivir mucho tiempo. No quería sufrir una enfermedad terminal y volver a morir a una edad temprana. Con mi potencial de cultivo, no necesito correr riesgos y buscar oportunidades. Necesito cultivarme diligentemente y nunca causar problemas. Si puedo evitar provocar a mis enemigos, no debería provocarlos a menos que quieran matarme. Anjue pensó en silencio. Pasó medio año en un abrir y cerrar de ojos. El cultivo de fuego de Anjue había alcanzado el 4º nivel del reino de refinamiento ki. El primer anciano de la secta exterior finalmente regresó, y Yang Luo personalmente vino a informarle. Anjue empacó sus cosas, ató la bolsa de almacenamiento a su cintura y lo siguió hasta el salón de los ancianos. Inicialmente, el Derhol ya se había olvidado de este asunto. Pasé por tu puerta y noté que todavía te estabas cultivando, así que de repente lo recordé. Estoy seguro de que al primer anciano le gustaría un cultivador diligente como tú. Yang Luo sonrió. Su tono estaba lleno de admiración. Anjue no abrió su puerta durante medio año. Si no fuera por la fluctuación espiritual del ki en el interior, otros habrían pensado que era una habitación vacía. Anjue sonrió y dijo, muchas gracias, hermano Yang. Si tengo la oportunidad de obtener más píldoras de fundación en el futuro, definitivamente obtendré una para usted. Capítulo 7. La preferencia del hada Xishuan aumentó. El Derhol. Anjue conoció al primer anciano. El primer anciano era regordete y se parecía al Buda Maitreya. Tenía una sonrisa en su rostro y sus ojos se curvaron en 2 líneas. Evaluó a Anjue y dijo con satisfacción. Su temperamento es comparable al de los discípulos internos de la secta y casi equivalente al de un discípulo de élite. La túnica de la secta pura de Jade era blanca con rayas azules. Después de que Anjue lo usó, su encanto se desató por completo. No parecía un sirviente en absoluto. Muchas cultivadoras lo miraron en el camino hacia aquí. No puedo ser comparado con los discípulos de élite, dijo humildemente Anjue. El gran anciano sonrió y dijo, vámonos. Sígueme a la secta interior. Si quieres unirte a la secta interior, tienes que encontrar un maestro. Hay 18 picos y 18 ancianos misioneros en la secta interior. Si alguien te quiere, puedes convertirte directamente en un discípulo de la secta interior. De lo contrario, solo puede participar en la competencia de la secta externa y esforzarse por llegar al establecimiento de la fundación lo antes posible. Entiendo. Los dos luego abandonaron el Elder Hall. El anciano del mostrador chasqueó la lengua con asombro. La energía espiritual del atributo de fuego de este niño ha aumentado bastante. Parece que se ha estado cultivando diligentemente durante medio año. Yang Lu se rió. Así es, no salió de su habitación ni una sola vez. Tiene buen talento y está dispuesto a cultivarse con diligencia. Quién sabe, incluso podría convertirse en un discípulo de élite en el futuro.
El anciano negó con la cabeza y se rió. No dijo nada más. Había estado aquí durante más de 100 años y había visto genios con más talento que Anjue. Solo se sintió un poco emocionado, pero no pensó demasiado en eso. No hablaron en el camino. Siguiendo al primer anciano, Anjue llegó a una formación de teletransportación en la esquina del valle. Varios discípulos custodiaban este lugar. La formación de teletransportación era muy parecida a un altar. Era una plataforma de piedra circular con extraños patrones grabados en ella. Se erigieron pilares de piedra en todas direcciones y tenían muchas abolladuras irregulares, que se usaban especialmente para insertar piedras espirituales. Esta fue la primera vez que Anjue utilizó una formación de teletransportación. Estaba muy nervioso, pero no se atrevía a demostrarlo, temiendo avergonzarse a sí mismo. Los discípulos de la secta exterior comenzaron a colocar piedras espirituales. ¿Qué tipo de estilo de entrenamiento prefieres?, preguntó el primer anciano de repente. Los distintos picos tienen diferentes culturas debido a las diferentes personalidades de los entrenadores mayores. Algunos son competitivos, otros son discretos y algunos están en misiones todo el año. Anjue respondió: soy un cultivador de bajo perfil. No me gustan las multitudes y no me gusta ser de alto perfil. El primer anciano reveló una sonrisa extraña y dijo: entonces, te llevaré primero al pico sereno de Jade. En este momento, la formación de teletransportación se activó y estalló una luz fuerte, lo que hizo que Anjue cerrara los ojos. Anjue sintió una fuerte sensación de ingravidez. Cualquier otro mortal habría vomitado. Pasaron unos 3 segundos. Anjue abrió los ojos y lo que vio fue un pico de montaña que llegaba hasta las nubes. El mar de nubes llenó su visión y se sintió como si estuviera parado sobre una nube. Debajo de sus pies estaba la formación de teletransportación, y frente a él había un escalón de piedra que conducía a la ciudad. La ciudad estaba ubicada en un pico más bajo en comparación con los 18 picos de las montañas circundantes. Sin embargo, cuando Anjue miró hacia abajo desde la formación de teletransportación, era como un acantilado de 10.000 pies de altura. Debido a las nubes y la niebla, no podía ver el suelo. La ciudad en el pico más bajo era muy grande. Se podía ver a muchos cultivadores volando con sus espadas en el cielo. Incluso había varios tipos de pájaros feroces. Esa es la secta interior de la secta pura de Jade. Puedes hacer misiones y cobrar tu salario aquí. También puede comerciar con el interior. El primer anciano presentó a la secta interior con un tono orgulloso. Anjue estaba atónito. Había pensado que la secta pura de Jade era una secta pequeña como en los dramas de cultivo. No esperaba que fuera tan grande. Pensó que había llegado a un mundo inmortal. Realmente había subestimado la fuerza de la secta pura de Jade. Después de todo, había estado en el jardín de hierbas durante los últimos 20 años y su actividad se limitaba a un radio de 2 kilómetros. No sería exagerado llamarlo pájaro enjaulado. El primer anciano hizo un gesto con la mano. Anjue sintió que algo lo levantaba y casi se cae. Miró hacia abajo y vio una calabaza enorme bajo sus pies. Mantenerse firmes. Si te caes, morirás incluso si estás en el 9º nivel del reino de refinamiento Ki. El primer anciano se rió de buena gana. Anjue rápidamente cubrió la planta de sus pies con fuerza espiritual para pegarse a la superficie de la calabaza. La enorme calabaza los llevó hacia uno de los picos más altos. Los otros picos enormes tenían discípulos entrando y saliendo, y solo este parecía inactivo. El anciano entrenador de Jade Serene Peak es Fairy Shishuan. Su nivel de cultivo es insondable. Le gusta cultivarse en reclusión, con paz y silencio. Por lo tanto, Jade Serene Peak no es animado. Además, no permite que sus discípulos desarrollen sentimientos el uno por el otro y se conviertan en compañeros. Por tanto, hay muy pocos discípulos. Los discípulos que se quedan en Jade Serene Peak son básicamente todos ascetas, dijo el gran anciano con una sonrisa. Anjue levantó las cejas y dijo: ¿en serio? Eso es genial. Tenía miedo de que las cultivadoras lo molestaran. Después de todo, su encanto no tenía paralelo. El primer anciano negó con la cabeza y se rió. El primer anciano de la secta exterior de la secta pura de Jade tiene una impresión favorable de ti. Favorecimiento actual: 1 estrella. Una línea de palabras apareció frente a Anjue. Estaba desconcertado. Pronto, llegaron al complejo del palacio de Jade Serene Peak y volaron directamente al salón principal. Su boca se movió levemente cuando el primer anciano se paró frente a la puerta. Probablemente estaba usando una técnica de transmisión de voz. Auge. Se abrió la puerta principal. El primer anciano llevó a Anjue adentro.
El pasillo estaba a oscuras. Mientras entraban, las lámparas de aceite de ambos lados se encendieron. La mirada de Anjue se posó en las dos figuras que meditaban al frente. Dos mujeres cultivadoras. Una de las cultivadoras vestía una túnica azul y tenía un porte elegante. Su apariencia podría describirse como devastadoramente hermosa. Probablemente era el hada Xishuan. La cultivadora detrás de ella debería ser una discípula. Su temperamento y apariencia eran bastante diferentes, pero seguía siendo una belleza. El hada Xishuan abrió los ojos y miró a Anjue. Cuando el primer anciano se acercó, sonrió y dijo: el nombre de este niño es Anjue. Es un cultivador itinerante con un potencial de cultivo triple y también posee un potencial de cultivo de trueno raro. De camino aquí, pregunté y descubrí que a él también le gustan los campos de entrenamiento tranquilos y pacíficos. No quiere tener un perfil demasiado alto. Anjue hizo una reverencia. Changyue ha desarrollado una impresión favorable de ti. Favorecimiento actual. 2 estrellas así. Qué superficial. Anjue se quejó en su cabeza y se puso nervioso. Jade Serenepeag no está a la altura de su nombre. ¿Están todas las discípulas tan desesperadas? El hada Xishuan abrió la boca y advirtió: si te unes a mi pico, no te trataré mejor que a los demás. Todo dependerá de ti. En términos de cultivación, no dejaré de enseñarte. Pero si te relajas, te perseguiré fuera de la cima. Anjue prometió de inmediato: mientras no haya instrucciones, puedo recluirme durante 100 años y nunca salir de mi casa. En realidad, totalmente cierto. El hada Xishuan tiene una impresión favorable de ti. Favorecimiento actual. 1 estrella. La preferencia de Changyue hacia ti ha disminuido. Favorecimiento actual. 1 estrella. Aparecieron líneas de palabras frente a Anjue. No pudo evitar menospreciar a Changyue. ¿Estás tan desesperado por el amor? Esta es una tierra de cultivo. ¿Conoces algún hechizo? Atacarme. Déjame ver tu habilidad, preguntó el hada Xishuan. Anjue asintió y decidió hacer todo lo posible. Este pico sereno de Jade le sentaba demasiado bien. Si fuera cualquier otro pico, las cultivadoras como Changyue lo molestarían hasta la muerte. Anjue definitivamente no era desalmado. También le gustaban las mujeres, pero las mujeres definitivamente no eran tan importantes como la vida. En este momento, solo quería cultivarse. Capítulo 8. Un maestro del reino del alma naciente, solo necesita el ki del espíritu del trueno. Anjue miró la notificación y esperó a que Fairy Xishuan hablara. Fairy Xishuan preguntó: ¿es este el único movimiento que conoces? Sí. Anjue fue muy honesto. No quería fingir ser mejor. Esta técnica de espada no es mala. Muy bien, puedes quedarte en el pico sereno de Jade. Fairy Xishuan asintió levemente. El gran anciano se rió. Entonces, no debería molestarte más. Asintió con la cabeza hacia Anjue y se fue. El hada Xishuan miró a Anjue y dijo: ¿no vas a arrodillarte y reconocerme como tu maestro? Anjue volvió a sus sentidos e inmediatamente se arrodilló. El discípulo Anjue saluda al maestro. ¡Viva el maestro! El hada Xishuan no pudo evitar reír. ¿Crees que soy una emperatriz? Anjue no miró hacia arriba. El hada Xishuan pensó para sí misma: este niño se porta bien. Su temperamento tampoco es malo. Sacó una ficha de su manga y se la entregó a Changyue. Trae a tu joven a la secta interior para que se registre y arregle una morada en la cueva para él. Sí, señor. Changyue se puso de pie con cuidado. Anjue se puso de pie e hizo una reverencia, luego se fue con Changyue. Justo cuando salieron del palacio, la puerta se cerró detrás de ellos. Junior-an, mi nombre es Changyue. De ahora en adelante, puedes llamarme señor Chang. Eres un recién llegado, así que si hay algo que no entiendes, no dudes en preguntarme. Changyue sonrió y se encontró con la mirada de Anjue. Ella no se sintió tímida y lo miró fijamente. Anjue bajó un poco la cabeza y dijo: gracias, mayor Chang. No me atrevería a molestarte, pero si necesitas una mano amiga, puedes decírmelo en cualquier momento. Jeje, eres una buena persona. Es más guapo que los demás varones senior y junior. Esta fue la primera vez que Changyue conoció a un hombre tan guapo, y su actitud y personalidad lo hicieron muy cómodo para interactuar. Se juró a sí misma que debía proteger a Junior-an y no dejar que lo acosaran. Los dos fueron hasta el borde del acantilado, charlando y riendo todo el tiempo. Changyue sacó su espada voladora y dejó que Anjue se parara detrás de ella, abrazando su cintura. Anjue vaciló. Aparte de ti, los otros jóvenes varones no tienen la oportunidad de abrazarme por la cintura.
Chang Yue resopló. Pero, de hecho, Anjue fue el primer hombre joven que conoció. En todo el pico sereno de Jade, solo Anjue era su menor. Habían pasado años desde que Jade Serene Peak tuvo un nuevo discípulo. Como ella ya había dicho eso, Anjue no quería ser pretencioso. Tenía que estar de acuerdo en que el mayor Chang tenía una cintura delgada. 2 horas después. Chang Yue llevó a Anjue a la entrada de una cueva y dijo: dentro está la morada de tu cueva. La morada de mi cueva está justo al lado. Puedes cultivarte en paz. ¿Tan cerca? Anjue miró en la dirección que señaló. La entrada de su cueva estaba a 100 metros. Anjue suspiró en su cabeza, pero aún así agradeció a Chang Yue. Los dos se despiden. Después de entrar a la cueva, Anjue vio un pomo en la pared de la cueva. Después de girarlo, una puerta de piedra se cerró en la entrada de la cueva. Inmediatamente después, la cueva se iluminó. Caminó hacia el final del túnel. La cueva tenía unos 100 metros cuadrados. Había una cama, una mesa y un armario de madera. Fue tratado bien. Anjue se sentó en la cama y sacó la bolsa de almacenamiento de la secta interior recién obtenida. La bolsa de almacenamiento de la secta interior era 10 veces más grande que la bolsa de almacenamiento de la secta exterior. Tenía un espacio de 100 metros cúbicos. Obtuvo la túnica daoísta de Jade Serene Peak, una espada voladora, un manual de técnica de espada voladora, la ficha de Jade Serene Peak, 100 piedras espirituales de grado medio y una botella de píldoras de condensación de ki. A través de Chang Yue, Anjue aprendió que una piedra espiritual de alto grado era equivalente a 100 piedras espirituales de grado medio. Una piedra espiritual de grado medio era equivalente a 100 piedras espirituales de bajo grado. Las piedras espirituales podrían usarse para cultivo o moneda. Inmediatamente recuperó las 1000 piedras espirituales de grado superior de su panel de atributos y las colocó en su bolsa de almacenamiento. Esta cantidad de piedras espirituales fue suficiente para hacer rico a Anjue. La providencia de ser descendiente de un emperador inmortal fue realmente asombrosa. Le dieron 1000 piedras espirituales de grado superior desde el principio. Anjue abrió su panel característico y comprobó sus relaciones interpersonales. Chang Yue, reino de establecimiento de la fundación de segunda etapa. Ella te trata como a su hermano menor. Favorabilidad actual, 2 estrellas. Ada Xishuan, tercer nivel del reino del alma naciente. Tu maestro admira tu temperamento. Favorabilidad actual, 1 estrella. Me trata como a un hermano menor. Anjue se quedó sin palabras. La favorabilidad no significaba afecto romántico. Estaba pensando demasiado en sí mismo. Sin embargo, estaba muy sorprendido por el cultivo de Fairy Xishuan. Ella era una cultivadora del reino del alma naciente. El primer anciano de la secta exterior solo estaba en el reino del establecimiento de la fundación. El refinamiento de Ki, el establecimiento de la fundación, el núcleo dorado y los reinos del alma naciente eran todos los reinos que conocía hasta ahora. En otras palabras, Fairy Xishuan era el cultivador más fuerte que había encontrado hasta ahora. No está mal, no está mal. Anjue pensó felizmente. Empacó sus cosas y comenzó a leer el manual de técnica de la espada voladora. Tenía que dominar la técnica de la espada voladora. De lo contrario, tendría que abrazarse a la delgada cintura de su mayor cada vez que necesitara bajar de la montaña. Su talento en técnica de espada de primer nivel le permitió dominar la técnica de espada voladora en 1 hora. Goteó sangre sobre la espada voladora para que lo reconociera como el dueño. Este método se registró en la técnica de los 6 caminos de la reencarnación. Después de que todo estuvo hecho, salió de la morada de la cueva y pisó su espada voladora. Comenzó a rodear el pico sereno de Jade para familiarizarse con la técnica de la espada voladora. En el Jade Serene Hall. El hada Xishuan abrió repentinamente los ojos cuando una mirada extraña brilló en ellos. ¿Es esta realmente la primera vez que este niño ha cultivado la técnica de la espada voladora? Había escuchado a escondidas la conversación de Anjue y Chang Yue antes. ¿Estaba mintiendo? Si estaba mintiendo, ¿por qué de repente mostraría su técnica de espada voladora ahora? Fairy Xishuan no pudo entenderlo y decidió observar por un tiempo más. Después de que Anjue voló docenas de rondas, regresó rápidamente a su morada en la cueva para cultivar. Comenzó a cultivar su poder espiritual de fuego. Te has convertido con éxito en un discípulo interno de la secta pura de Jade y comenzaste tu primer cultivo después de ingresar a la secta. Puede elegir la siguiente ruta de desarrollo. Anjue echó un vistazo y palmeó la cara. ¿Qué demonios? ¿Llevar a Jade Serene Peak a convertirse en el pico más fuerte ofendería al hada Xishuan? Su amo era muy extraño.
¿Es una espía cultivadora diabólica? Anjue negó con la cabeza y sonrió, eligiendo en silencio la segunda opción. No estaba interesado en equipos incomparables. Todo lo que quería era cultivarse con diligencia. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Anjue cultivó con éxito su potencial de cultivo de fuego hasta el 9º nivel del reino de refinamiento Ki. Todo lo que quedó fue el espíritu del trueno Ki. Sin embargo, no pudo capturar ningún Ki espiritual de trueno en el pico sereno de Jade. Anjue estaba angustiado y decidió visitar a su maestro. Inmediatamente se levantó y salió de la morada de la cueva. Ejecutó la técnica de la espada voladora y voló rápidamente a la entrada de Jade Serene Hall. Se arrodilló frente a la puerta y dijo: «Maestro, tengo algo que pedirle». No levantó la voz. Estaba seguro de que el hada Xishuan podía escucharlo. Al poco tiempo, la puerta se abrió. Anjue entró en el pasillo a un ritmo medio. Se acercó al hada Xishuan y se arrodilló, diciendo: «He cultivado mi potencial de cultivo del viento y el cultivo del fuego hasta el 9º nivel del reino de refinamiento Ki. Solo me falta el espíritu del trueno Ki antes de poder proceder al establecimiento de la fundación. Maestro, por favor dígame dónde puedo encontrar el espíritu del trueno Ki». El hada Xishuan abrió los ojos y frunció el ceño. ¿Quieres cultivar los 3 tipos de poder espiritual? No 3, estoy cultivando 6 elementos. Sí, maestro, respondió Anjue respetuosamente. El hada Xishuan dijo en voz baja: «Este no es un camino fácil. La tribulación celestial que encuentres también será más fuerte que otras. Primero puedes cultivar un tipo de ki espiritual. Después de llegar al reino del núcleo dorado, no será demasiado tarde para cultivar con el otro Spirit Ki». Capítulo 9. Tercer nivel del reino de establecimiento de la fundación, Mofuchou. Quiero seguir así. Aunque es difícil, creo que con mi voluntad puedo triunfar. Estoy dispuesto a dedicar todo mi tiempo a la cultivación, respondió Anjue. Fairy Xishuan no lo rechazó directamente, lo que significaba que todavía había una posibilidad. El hada Xishuan lo miró fijamente y dijo: «La secta interior tiene una formación de teletransportación que conduce a la piscina espiritual del trueno. Sin embargo, uno necesita 10 piedras espirituales de grado medio para permanecer en la piscina espiritual del trueno por un día». A primera vista, parecía barato, pero para los cultivadores, ¿cómo podría ser suficiente un día? Anjue dijo sorprendido: «Gracias por su guía, maestro. Voy allí de inmediato». Con eso, se puso de pie y se fue a toda prisa. Fairy Xishuan sonrió antes de cerrar los ojos y continuar cultivándose. Cuando Anjue llegó a la ciudad de la secta interior, detuvo a una discípula y le preguntó: «Mayor, lo siento por molestarte. ¿Dónde está el estanque espiritual del trueno? ¿Usted puede decirme?» De esa manera, al final del camino. El lugar que tiene linternas con trueno escrito en ellas es el estanque espiritual del trueno. «Gracias. Junior». Anjue se fue rápidamente, sin darle la oportunidad de entablar una conversación. Donde quiera que hubiera gente, habría problemas. Cuantos menos amigos hiciera, menos problemas lo encontraría. ¿Qué son los amigos? Nos ayudamos unos a otros y somos amigos. Si quieres mi ayuda, eso es un problema. 10 minutos después, Anjue encontró la piscina espiritual del trueno. Al entrar en el pabellón, vio una formación de teletransportación en el patio interior. Sacó 100 piedras espirituales de grado superior. Se iba a quedar allí durante 3 años. Si se fue temprano, podría solicitar un reembolso por el tiempo restante. La secta pura de Jade nunca engañaría a sus propios discípulos. Los discípulos que trabajaron aquí estaban aquí para despejar misiones. El propietario de Thunder Spiritual Pool era un anciano, por lo que nadie se atrevió a causar problemas aquí. Los discípulos que trabajaban aquí se sorprendieron un poco por la generosidad de Anjue, pero no dijeron nada. Aunque el potencial de cultivo del trueno era raro, la secta pura de Jade tenía más de unos pocos discípulos con él. Cuando volvió a abrir los ojos, Anjue apareció en una piscina llena de aire caliente. La visibilidad era pobre. Las nubes de tormenta eran muy bajas y sintió que podía extender la mano y tocarlas. Aparte de él, otro cultivador ya estaba meditando cerca. No deambules por la piscina espiritual del trueno. Solo se puede cultivar junto a la piscina. Si no obedeces las reglas y te mata un rayo, te lo mereces. Un resoplido frío vino de atrás. Anjue volvió la cabeza y vio que era un árbol enorme. Su baúl principal tenía un rostro humano lleno de sarcasmo. Un espíritu de árbol. Anjue asintió con la cabeza y luego caminó hacia un lado para meditar.
El estanque espiritual del trueno rápidamente se quedó en silencio, y solo se pudo escuchar el sonido del trueno. Anjue se sorprendió gratamente al encontrar una gran cantidad de ki espiritual del trueno aquí, lo que hizo que progresara en el cultivo de su energía espiritual del trueno mucho más rápido que cuando había cultivado las otras energías espirituales. Impresionante. Anjue estaba extremadamente emocionado. En tan solo un año, Anjue había cultivado con éxito su potencial de cultivo de truenos hasta el 9º nivel del reino de refinamiento Ki. No se fue, pero se preparó para ingresar al establecimiento de la fundación. Anteriormente, ya había cultivado todos los diferentes tipos de energía espiritual al máximo y también había alcanzado el máximo para la energía espiritual del trueno ahora. Había agotado las 6 energías espirituales. Podría optar por el establecimiento de la fundación de inmediato. El establecimiento de la fundación requería píldoras del establecimiento de la fundación, pero eso era solo para los mortales. Anjue tenía un potencial de cultivo de primer nivel. El primer nivel de la técnica de los 6 caminos de la reencarnación le enseñó un método para evitar la tribulación celestial. Fue un enfoque de línea muy dura. Absorbería la tribulación celestial. Los 6 caminos de la reencarnación absorberían el rayo de la tribulación celestial y lo convertirían en energía espiritual del trueno, ayudándolo a seguir cultivando. Un mes después, Anjue comenzó a abrirse paso hacia el establecimiento de la fundación. Dio la casualidad de que había pocas personas en la piscina espiritual del trueno. Incluso si tuviera éxito en llegar al reino del establecimiento de la fundación, no llamaría demasiado la atención. Meditando, Anjue siguió cambiando sus movimientos y practicó la técnica de los 6 caminos de la reencarnación. 6 tipos de energía espiritual giraban en su cuerpo, formando 6 remolinos de colores en su dantian. El espíritu del árbol de repente abrió los ojos y lo miró con sorpresa. El cultivador cercano también abrió los ojos. El rayo en la piscina espiritual del trueno comenzó a reunirse hacia Anjue. ¿Está intentando entrar en el establecimiento de la fundación? La cara del cultivador se contrajo. Silenciosamente se distanció de Anjue, temiendo ser golpeado por la tribulación celestial. Una hora más tarde, rayos de relámpagos se entrelazaron sobre la cabeza de Anjue como dragones y serpientes. Lo extraño fue que estos rayos desaparecieron en el momento en que lo tocaron. No le causaron ningún daño. El espíritu del árbol y el cultivador fruncieron el ceño. ¿Qué tipo de técnica de cultivo está usando? Puede contrarrestar la tribulación de esta manera. Aunque se sorprendieron, no lo molestaron. Interrumpir a otros durante la trascendencia de su tribulación era un gran tabú en el mundo de la cultivación. Fue inmoral. Confiando en su excepcional potencial de cultivo y una técnica de cultivo sin igual, el avance de Anjue hacia el establecimiento de la fundación fue extremadamente suave. No hubo sorpresas ni peligro. 3 días después, estableció con éxito su fundación y alcanzó el primer nivel del reino del establecimiento de la fundación. Felicitaciones por llegar al reino del establecimiento de la fundación. Tiene las siguientes opciones. Anjue eligió la segunda opción sin dudarlo. Después de su gran avance, no se fue de inmediato. En cambio, planeaba continuar cultivando su energía espiritual del trueno hasta que se acabara el tiempo. Primero heredó el segundo nivel de la técnica de los 6 caminos de la reencarnación. A la mañana siguiente, continuó cultivándose. Esta persona tiene buen temperamento. Ni siquiera salió a celebrar su exitoso avance. En cambio, continuó cultivándose, pensó el cultivador en silencio. Una línea de palabras apareció frente a Anjue. Mo Fuchou tiene una buena impresión de ti. Favorecimiento actual, 1 estrella. Anjue abrió los ojos y notó que el cultivador lo estaba mirando. Anjue asintió cortésmente con la cabeza. Mo Fuchou asintió en respuesta. Luego, los dos continuaron cultivándose sin más comunicación. Anjue salió de la piscina espiritual del trueno y abrió su panel de atributos. Nombre: Anjue. Duración: 27, 187. Raza: mortal. Cultivo: nivel 3 del reino de establecimiento de la fundación. Técnica: técnica de los 6 caminos de la reencarnación. Se puede heredar magia. Espada divina de inigualable poder místico. Ninguno equipo. Ninguno potencial de cultivo. Físico espiritual de los 6 caminos. Contiene potenciales de cultivo de viento, fuego, agua, tierra, madera y truenos de primera categoría. Aumenta la providencia hasta cierto punto. La providencia connata es la siguiente: inigualable. Belleza inmortal, encanto de primera. Fanático de la espada destinada.
Aptitud de alto nivel para el Dao de la espada, habilidad de aprendizaje de primer nivel para el Dao de la espada, técnica de movimiento incomparable. Aptitud técnica de movimiento de primer nivel descendiente del emperador inmortal. Después de que comience el juego, recibirás una técnica de cultivo incomparable y 1,000 piedras espirituales de grado superior. Verifique las relaciones interpersonales nivel 3 del reino del establecimiento de la fundación. Este era el nivel de cultivo de su potencial de cultivo del trueno. El reino del establecimiento de la fundación también se dividió en 9 niveles. Fue muy rápido. 2 años para alcanzar el nivel 3. Lo más importante es que su esperanza de vida había aumentado a 187 años. Anjue estaba muy satisfecho. Hermano, ¿puedo saber tu nombre? Soy Mo Fuchou de Leavenly Thunderpeak. Una voz sonó detrás de Anjue. Se detuvo y se dio la vuelta. Anjue ahuecó sus puños y dijo con una sonrisa: soy Anjue de Jade Serene Peak. ¿Jade Serene Peak? No me extraña que no me resulte familiar. Es una pena que alguien con tu talento se una a Jade Serene Peak. ¿Quieres venir a Leavenly Thunderpeak? Mi maestro es un cultivador de truenos. Mo Fuchou negó con la cabeza. Anjue sonrió y dijo: ya he reconocido a Lada Xishuan como mi maestro. Ella será mi maestra de por vida. No puedo traicionarla así. Pero gracias por sus amables intenciones, hermano Mo. Mo Fuchou sonrió y dijo: tu técnica es muy impresionante. Alcanzaste el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación en solo 2 años. Eres considerado uno de los mejores de toda la secta interior. Hermano Mo, me halaga. No tengo ninguna intención de compararme con los otros discípulos de la secta interior. Ja ja ja. Los dos charlaron un rato antes de irse. Después de regresar a Jade Serene Peak, Anjue no sabía si debía ir a saludar a Lada Xishuan o no. Olvídalo. El maestro también es una asceta. No debería molestarla. Anjue regresó silenciosamente a su morada en la cueva. Después de regresar a su cama, Anjue descansó un rato antes de revisar sus relaciones interpersonales. Encontró una marca de correo electrónico en la esquina superior derecha, que todavía brillaba en rojo. Curioso, hizo clic en él. Capítulo 10. Amigo miserable, la preferencia del primer discípulo. Tu buen amigo Xingong está siendo perseguido por la secta pura de Jade y resultó gravemente herido. Ella logró escapar por suerte. Tu buena amiga, Xingong está siendo perseguida por sus compañeros discípulos y tuvo la suerte de contraatacar. Tu buen amigo Xingong traicionó al culto abismal viridiscente y está siendo perseguido. La impresión favorable que tu buen amigo Xingong tiene de ti ha aumentado a 4 estrellas. Anjue se quedó sin palabras. Eso es muy desafortunado de su parte. Lo más ridículo fue que durante los últimos años, Xingong se estaba volviendo más afectuoso con él. Ni siquiera se volvieron a encontrar. El corazón de una mujer es como una aguja bajo el agua. No puedo conseguirlo. Anjue echó un vistazo más de cerca. Nadie en su lista tuvo ningún progreso en su cultivo. Esto es genial. Primero, estableció una pequeña meta para superar a Fairy Xishuan. Anjue cerró el panel de atributos y continuó cultivando con un gran espíritu. 3 años después. El potencial de cultivo del fuego de Anjue había alcanzado el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación. La piscina espiritual del trueno tenía una densidad de ki espiritual mucho más alta que aquí. Entonces, su cultivo había sido más lento. A este ritmo, necesitaría otros 12 años antes de alcanzar el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación para sus otros 4 tipos de energía espiritual. De todos modos, ahora podría vivir 187 años. Hubo mucho tiempo. Sin embargo, si cultivo los 6 tipos de potencial de cultivo hasta la cima del reino del establecimiento de la fundación, probablemente llegaré muy cerca del final de mi vida útil. Anjue pensó en silencio. Cultivar los 6 elementos tomaría 6 veces más que si solo cultivara uno. La piscina espiritual del trueno vino a la mente de Anjue. Parecía que tenía que hacer uso de estos estanques espirituales. En la secta pura de Jade, además del estanque espiritual del trueno, había otros estanques espirituales. Había un total de 8 atributos. Los otros 2 atributos fueron el metal y el hielo. La secta pura de Jade era de hecho muy ingeniosa. Esto también estuvo bien. Anjue no necesitaba cambiar de sectas. Varios días después. De repente sonó una campana en Jade Serene Peak. Anjue abrió los ojos y se puso de pie de inmediato.
Una vez que sonó la campana, significaba que el hada Xishuan estaba convocando a todos los discípulos. Esta fue la primera vez en los muchos años que había estado aquí que lo convocaron. Espero que no sea algo problemático. Todavía quiero seguir cultivándome. Anjue pensó en silencio. Después de salir de la morada de la cueva, se topó con Chang Yuer. Junior, mucho tiempo sin verte. Oye, ¿Has llegado al reino del establecimiento de la fundación? Chang Yuer lo saludó con una sonrisa. Entonces, sus ojos se agrandaron. Ella estaba solo en el segundo nivel del reino del establecimiento de la fundación y no podía ver a través del nivel de cultivo de Anjue, pero podía sentir que el poder espiritual de Anjue era muy fuerte, mucho más allá de lo que los cultivadores del reino de refinamiento Qi podían irradiar. Anjue sonrió humildemente. Tuve suerte. Chang Yuer estaba secretamente sorprendido. ¿Junior podría haberme superado? no. Tengo que darme prisa y cultivarme. No puedo perder contra mi Junior. La preferencia de Chang Yuer hacia ti ha disminuido. Favorecimiento actual, 1,5 estrellas. Anjue estaba confundido. ¿Qué demonios? ¿Dije algo malo? Chang Yuer se rió entre dientes mientras llevaba a Anjue a la montaña como si nada hubiera pasado. En el camino, se encontraron con otros discípulos del Pico Sereno de Jade. Anjue era el más joven y tenía que dirigirse a todos como señor. A diferencia de lo que había imaginado, también había otros discípulos masculinos en Jade Serene Peak. Había bastantes y todos parecían imponentes. Había aproximadamente un número igual de discípulos y discípulos. Al llegar a la puerta de Jade Serene Hall, se arrodillaron y esperaron pacientemente. Durante este tiempo, Anjue fue evaluado por los demás. Todas las discípulas le sonrieron. Pero nadie desarrolló una predilección por él. Estos discípulos ya se habían cultivado aquí durante muchos años, a diferencia de Chang Yuer, que solo se había unido al Pico Sereno de Jade unos años antes que Anjue. Llegaron más y más discípulos. Cuando se abrió la puerta, Anjue contó 56 discípulos en total. Incluso el Pico Sereno de Jade más oprimido tenía tantos discípulos, y mucho menos los otros picos. La mayoría de los discípulos eran más fuertes que Anjue, por lo que no podía ver a través de su cultivo. Después de entrar al pasillo, Anjue se aseguró de estar en la parte de atrás. Como junior, naturalmente tenía que estar en último lugar para evitar ofender a algunos seniors insignificantes. Los tapetes ya se habían colocado en 2 filas dentro del salón, lo que permitía a los discípulos sentarse uno frente al otro. Anjue se sentó en la parte de atrás, frente a Chang Yuer. Ella le guiñó un ojo como una niña. Infantil. Anjue levantó silenciosamente su dedo medio. Chang Yuer no entendió este gesto. Ella pensó que era una señal secreta y también lo señaló con el dedo medio. En este momento, el hada Xishuan habló. La maestra de secta acaba de tomar una decisión. En las próximas competiciones de sparring entre picos, los 3 picos clasificados en último lugar elegirán a 10 discípulos para luchar contra el culto abismal viridiscente. Todos estos años, el culto abismal viridiscente ha estado enviando espías para conspirar contra nuestra secta pura de Jade. La maestra de secta está preparada para contraatacar. Anjue observó las expresiones de los demás y se dio cuenta de que nadie estaba entrando en pánico. ¿Eh? ¿No es Jade Serene Peak clasificado como uno de los más bajos? Anjue siempre había pensado que Jade Serene Peak era el pico más débil. Liu Shangxin, el primer discípulo, sonrió y dijo. Maestro, aunque no somos tan sobresalientes, siempre hemos estado entre los 10 primeros. No te preocupes. Los otros discípulos estuvieron de acuerdo. No importa qué tan bajo perfil seamos, es imposible para nosotros estar en la parte inferior. El culto abismal viridiscente se está volviendo realmente desenfrenado. Escuché que hay muchos espías del culto abismal viridiscente en la secta exterior. Tenemos que tener cuidado al reclutar nuevos discípulos. Los espías del culto ni siquiera cultivan técnicas diabólicas. Deberíamos haber tratado con el culto abismal viridiscente hace mucho tiempo. Cada vez que salgo a entrenar, conoceré a sus pomposos discípulos. Anjue escuchó en silencio. Fairy Xishuan dijo. Naturalmente, no estoy preocupado por la clasificación. Sin embargo, esto también significa que la secta pura de Jade y el culto abismal viridiscente lucharán tarde o temprano. Entonces, emprende misiones relacionadas con el culto Nether viridiscente a partir de ahora. Aunque mantenemos un perfil bajo, deberíamos contribuir a la secta. Los discípulos asintieron. Anjue. El hada Xishuan de repente gritó.
Anjue se levantó apresuradamente. Los otros discípulos lo miraron. Alcanzaste el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación desde el noveno nivel del reino del refinamiento Qi en solo unos años después de ingresar al pico. Parece que eres un genio, dijo Fairy Shishuan con una sonrisa. Al escuchar esto, las expresiones de todos cambiaron. La velocidad de progresión fue increíble. Anjue respondió. Tuve suerte, maestro, no quiero ser de alto perfil. Recientemente, la secta ha ideado un programa enriquecedor que se dirige a los genios más destacados de cada pico. Serán arreglados juntos y se convertirán en las cartas de triunfo de la generación más joven de la secta pura de Jade. Me gustaría recomendarte, dijo Fairy Shishuan con una sonrisa. La forma en que los discípulos lo miraban cambió. Anjue se arrodilló inmediatamente y dijo con miedo y temor. Maestro, no quiero ir. No me lo merezco. Solo quiero quedarme en Jade Serene Peak y cultivarme en paz. No quiero luchar por la fama y la fortuna. Además, soy nuevo aquí, debería dejar esa oportunidad a mis mayores. Definitivamente es una trampa. Anjue sabía lo que estaba pasando. Incluso si realmente era un genio de primer nivel, no tenía las calificaciones. Convertirse en un discípulo central de la secta justo después de ingresar. ¿Cómo no puede ser una trampa? ¿Me está probando Fairy Shishuan? Si fuera un espía del culto abismal viridiscente, definitivamente aprovecharía esta oportunidad. En realidad, el hada Shishuan entrecerró los ojos. Anjue asintió y dijo, absolutamente. El hada Shishuan asintió. Anjue exhaló un suspiro de alivio y se sentó. Las miradas de los otros discípulos se suavizaron. Liu Shangxin tiene una buena impresión de ti. Favorecimiento actual, una estrella. Lo sabía. El primer discípulo quiere ir. Sería una gran vergüenza para el primer discípulo si no se le diera esta oportunidad. El hada Shishuan miró a Liu Shangxin y dijo, entonces deberías ser tú. Eres el primer discípulo de Jade Serene Peak. No provoques problemas. Entiendo. Liu Shangxin sonrió y los otros discípulos lo felicitaron. Capítulo 11. El noveno nivel del reino de establecimiento de cimientos, una oportunidad del espíritu del árbol. Después de dejar el pico sereno de Jade, Anjue estaba a punto de regresar a su morada en la cueva cuando Liu Shangxin se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Liu Shangxin sonrió y dijo, Junior, aprecio tus buenas intenciones. Si tiene algún problema en el futuro, no dude en pedirme ayuda. Anjue parpadeó y dijo, te deseo éxito, mayor. ¿Cómo podía negar un favor que llamó a su puerta? Jaja. Liu Shangxin se rió y se fue. Anjue solo había dado unos pocos pasos cuando Chang Yue lo alcanzó. Junior, todavía no has hecho ninguna misión de secta, ¿verdad? ¿Quieres que te guíe a través de uno? Preguntó Chang Yue con una sonrisa. No gracias, quiero cultivarme. Cultivar en la morada de la cueva es muy lento. Puedes ganar piedras espirituales completando misiones y luego ir a varios estanques espirituales para cultivar. Es mucho más eficiente. Al mismo tiempo, también obtendrás puntos de contribución al completar misiones. Si sus puntos de contribución son altos, puede comprar pastillas. No importa. Tengo miedo a la muerte. ¿Cómo podemos los cultivadores tener miedo a la muerte? Si no le temes a la muerte, ¿por qué te estás cultivando? Usted, Chang Yue estaba molesto con él. ¿Por qué este joven es tan cobarde? Anjue no fue porque tenía muchas piedras espirituales. HMPH, que así sea. Chang Yue se dio la vuelta y se fue. Anjue cayó en un profundo pensamiento. De hecho, no podía cultivar en la morada de la cueva. Tuvo que ir a las piscinas espirituales. Sería demasiado arriesgado ir después de 100 años, cuando estaba más cerca de la muerte. Pensando que Anjue se dirigió inmediatamente hacia la ciudad de la secta interior. Pasaron 10 años en un instante. Anjue había estado deambulando por las diversas piscinas espirituales. Había gastado casi 400 piedras espirituales de grado superior. Su nivel de cultivo había alcanzado el quinto nivel del reino del establecimiento de la fundación y los 6 tipos de potenciales de cultivo habían alcanzado el quinto nivel del reino del establecimiento de la fundación. A este ritmo, incluso si gastara las 400 o más piedras espirituales de grado superior restantes, aún no podría alcanzar el reino del núcleo dorado. Anjue comenzó a concentrarse en cultivar la energía espiritual del trueno y la energía espiritual del fuego. No podía gastar todas las piedras espirituales. Definitivamente habría gastos más adelante. Otros 10 años.
También podría terminar de cultivar su potencial de cultivo del trueno en el estanque espiritual y luego cultivar su energía espiritual de fuego en la morada de la cueva. Eso es todo. Después de tomar una decisión, Anjue se dirigió directamente a la piscina espiritual del trueno. No se podía ver a ningún cultivador en la piscina espiritual del trueno. Pero Anjue no tenía miedo de la soledad. Mocoso, estás aquí de nuevo. Pensé que eras un genio antes. ¿Por qué todavía estás en el tercer nivel del ámbito del establecimiento de la fundación después de tantos años? El espíritu del árbol no pudo evitar burlarse. Anjue se encogió de hombros y dijo, es precisamente porque no tengo talento, por eso me cultivo con tanta diligencia. Cierto. Después de decir eso, el Treedemon cerró los ojos. Anjue era un visitante habitual, por lo que no necesitaba recordárselo. Pronto, Anjue entró en su estado de cultivo. El tiempo pasó rápidamente. Pasó año tras año. 5 años después. El potencial de cultivo del trueno de Anjue ya había alcanzado la séptima etapa del reino del establecimiento de la fundación. Mo Fuchou había regresado con una discípula. Esta discípula era extremadamente hermosa y sus gestos también tenían el porte de una dama noble. Hermano An, ¿también estás aquí? Mo Fuchou dijo con sorpresa. Anjue abrió los ojos. Él sonrió y respondió. Hermano Mo, usted también está aquí. Mo Fuchou era un genio absoluto. A través de sus relaciones interpersonales, Anjue notó que ya había alcanzado el 9º nivel de establecimiento de la fundación. Aunque habían pasado casi 20 años, para poder atravesar 2 niveles en el reino del establecimiento de la fundación y dirigirse hacia el reino del núcleo dorado, ¿qué otra cosa podría ser un genio? Déjame presentarte. Este es mi Junior Eneabenlitunderpeak. También es mi hermana menor de mi clan, Mozu, dijo Mo Fuchou con una sonrisa. Anjue ahuecó sus manos y dijo, soy Anjue de Jade Serene Peak. Mozu asintió y lo evaluó cuidadosamente. Ella preguntó, ¿por qué estás todavía en el tercer nivel del ámbito del establecimiento de la fundación? Mi hermano mayor dijo que quizás ya estés en el 6º nivel. Anjue sonrió y dijo, quiero hacerlo de manera constante. Oye, comencemos rápidamente nuestro cultivo. Con eso, se sentó. Aunque Mo Fuchou tenía curiosidad por su nivel de cultivo, no preguntó más. Los dos rápidamente comenzaron a meditar. No mucho después, se sorprendieron al descubrir que la velocidad de absorción de Anjue excedía con creces la de ellos. ¿Qué tipo de técnica de cultivo está cultivando? No, es su potencial de cultivo. Mo Fuchou se sorprendió. Mozu también miró a Anjue con sorpresa. A Anjue no le molestó su reacción. Tenía que darse prisa. Cada minuto era piedras espirituales. 3 años después. Mo Fuchou y Mozu se prepararon para irse. Mo Fuchou miró a Anjue. Quería decir algo, pero al ver lo concentrado que estaba Anjue, no quería molestarlo. Los dos abandonaron la piscina espiritual del trueno. Hermano, ¿por qué no aumentó el nivel de cultivo de Anjue? Mozu preguntó con curiosidad. Dada la velocidad a la que Anjue absorbió el ki espiritual, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Mo Fuchou tenía una mirada complicada en sus ojos cuando dijo, esta persona definitivamente tiene un método para suprimir su nivel de cultivo. Me temo que su nivel de cultivo ya ha alcanzado el mío. Reino de establecimiento de fundación de 9ª etapa. Mozu abrió sus hermosos ojos y dijo, dijiste que hace 20 años, él solo estaba en el 9º nivel del reino de refinamiento Ki, tan rápido. Mo Fuchou respiró hondo y dijo, Jade Serene Peak está lleno de ascetas. No esperaba que apareciera un genio así. Vamos. Tenemos que trabajar tan duro como él. Mozu asintió. Al mismo tiempo. Anjue vio 2 líneas de palabras. La preferencia de Mo Fuchou hacia ti ha aumentado. Favorecimiento actual, 2 estrellas. La preferencia de Mozu hacia ti ha aumentado. Favorecimiento actual, 2 estrellas. Anjue estaba indiferente. Ya había alcanzado el 9º nivel del reino del establecimiento de la fundación y actualmente estaba tratando de abrirse paso. Medio año después, Anjue finalmente cultivó su energía espiritual relámpago a la perfección. Incluso si quisiera cultivarlo de nuevo, sería imposible. Se puso de pie y se preparó para irse. Chico, parece que posees un método para reprimir tu cultivo. Eres realmente extraordinario, dijo el espíritu del árbol con una sonrisa. Su tono ya no estaba mezclado con burlas. Anjue se encogió de hombros y sonrió. Caminó hacia la formación de teletransportación y estaba a punto de irse. Tengo una oportunidad aquí. ¿Quieres llevártelo? Preguntó el espíritu del árbol.
Anjue levantó las cejas. No. El espíritu del árbol quedó atónito. Puedes conseguir grandes cantidades de piedras espirituales, puntos de contribución de secta e incluso equipo y tesoros. ¿Estás seguro de que no quieres intentarlo? ¿Es peligroso? Si quieres una buena oportunidad, naturalmente tienes que correr el riesgo. Entonces olvídalo. No quiero morir. Usted, el espíritu del árbol tembló de exasperación e incredulidad. Anjue instó. Por favor, déjeme salir. Todavía tengo que regresar a la morada de mi cueva para entrar en reclusión. El espíritu del árbol resopló y activó la formación, enviándolo. Anjue recibió el reembolso de 1 año y medio de piedras espirituales en el pabellón. Todavía tenía casi 300 piedras espirituales en su bolsa de almacenamiento. No regresó a su morada en la cueva de inmediato, sino que se dirigió al edificio de salarios. Después de todos estos años, no había recibido su salario. Debería tomarlo. La secta pura de Jade daría salario una vez al año. Podrían dejarlo allí y recogerlo de una vez. El edificio de salarios era uno de los pabellones más bulliciosos de la secta pura de Jade. Había muchos discípulos y tenían que hacer fila para recibir su paga. El temperamento de Anjue atrajo la atención de muchas mujeres cultivadoras. Los cultivadores masculinos también lo notaron rápidamente. A medida que el nivel de cultivo de Anjue continuó aumentando, su carisma incomparable también se mostró por completo. El sistema podría ocultar su cultivo, pero no su encanto. ¿Quién es esta persona? Él es muy guapo. Nunca supe que teníamos un hombre como este en la secta pura de Jade. Lo he visto antes. Parece ser un discípulo de Jade Serene Peak. TSK. Parece que salió de una pintura. Todos los discípulos de Jade Serene Peak tienen buen aspecto. ¿Alguno de ustedes sabe su nombre? Anjue fingió no darse cuenta de las discusiones a su alrededor. Después de recibir su salario, huyó rápidamente, lo que provocó que las cultivadoras que querían entablar una conversación sintieran un arrepentimiento sin fin. Justo cuando salía del edificio, Anjue se topó con Mozu. Hermano An, ¿estás aquí? ¡Qué fatídico! Mozu dijo sorprendido. Ella rápidamente se acercó y lo tomó del brazo. La cara de Anjue se congeló.